nuevamente está brillando fuerte, llegó la alegría. Mirta ya llegó, nuevamente está brillando fuerte, llegó la alegría. La noche de Mirta. Nuevamente está brillando fuerte, llegó la alegría. Mirta ya llegó, nuevamente está brillando fuerte esta vez, siempre brillando. Con nosotros, Juana Viale. ¡Más fuerte! ¡Esta primavera! Sí, qué lindo, qué lindo. ¿Cómo están todos? Buenas noches a todos. Todos los colores me puso Gino Bogani. Miren lo que es este vestido maravilloso para esta primavera que llegó por suerte con mucha lluvia porque estamos necesitando agua. No cayó una gota de agua en casi todo el año, así que qué bueno que está lloviendo. Creo que está lloviendo en Córdoba, en el sur de Córdoba, así que es muy bueno para los incendios, nos sirve para los humedales que siguen incendiados y el agua, por suerte, ojalá traiga un poco de paz, así que yo traigo acá colores para ustedes. Tengo un vestido del señor Bogani que es en crepe de jean fasoné con bordados en cuerpo y ruedo con mostacillas verdes y el detalle, todo es un detalle, ¿no? Pero las mostacillas que tienen en el abajo, todo está hecho a mano, chicos. Quería mostrar mis piernas también, ¿eh? Porque Bogani me acostumbra, ¿viste? Me pone toda cortita y ahora me pone un largo, pero bueno. Y los aros, que son de Jean-Pierre, hermosísimos, son de brillantes y esmeraldas con este aro, este anillo, digo que hace juego perfecto. Y aquí tengo unos de rubí y esmeralda con brillantes y unas pulseras muy lindas de záfiros y esmeraldas. Así que estoy completa con todos los colores de la primavera. Y quiero, por supuesto, agradecer a mi maquillador, a mi representante, a mi amigo, el señor Mauricio Catarain, que me maquilló con toda esta belleza de luces en los ojos, muy lindo. Así que, Mauri, te quiero, muchas gracias. Y a Cris Sepúlveda, que tengo este sueltito, esta cabeza suelta, pero que todo cuanto pelo, bebé. ¡Ay, ya! No lo podía guardar. Así que muchas gracias a todo mi equipo y a todos los que están detrás de cámara también, porque son un gran equipo que ayudan a que este ser humano pueda hacer este programa. Y quiero agradecer también a Seiko, por supuesto, por todos los relojes hermosos para nuestros invitados. Entra ahí, mira la web de Seiko Argentina. Y gracias ED Makeup por los maquillajes. Probaste la nueva máscara de pestañas waterproof de ED Makeup. Deja la mirada increíble y es hipoalergénica. Agradecemos a Cativa por los productos que nos envían y les recomiendo el alisado brasileño que es libre de formol. Y Silkei Mundial, el tratamiento de Silkei le da protección y nutrición y mucho más color a tu pelo. El color de la señora Mirta Legrand es 8/37, el color Charlotte. K-Color Premium, el color que siempre soñaste. ¿Una coloración de alto rendimiento? Nueva coloración Sky Cream, con aceite de chía, colores intensos, cabellos más sanos y suaves. Total cobertura de canas, 150 gramos de más color. Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial. Sí, un poquito de risa, porque ahora nos vamos a una mesa que la risa se va a dejar de lado, me parece, ¿no? Un poquito de realidad y un poquito de actualidad que en este país no damos a sorpresas. Todas las semanas tenemos notas cantadas, así que maravilloso. Lo tenemos al señor Sergio Berni, a Soledad Acuña, a Gabriel Levinas y a Guido Giana. Vamos a ir un corte así de chiquitito, ¿eh? Enseguida volvemos. Prendete al 13, prendete conmigo.
Acompañan esta noche a Juana Viale, el señor Sergio Berni, la señora Soledad Acuña, siempre brillando, brillando, brillando siempre, el señor Guido Giana, siempre brillando. Ya llegó, nuevamente está, y el señor Gabriel Levinas. Con nosotros, Juana Viale. Muchas gracias. Gracias a mis invitados por estar acá. Muchas gracias. Vos ya sabés, tenés ahí alquilada la silla, así que cuando quieras. Gracias. Y antes de empezar el programa vamos a hacer pasar a la señora Jimena, que no la dejaban pasar, por favor. Buenas noches. ¿Cómo están? Sin Jimena no hay programa, chicos. Sí, no hay comida. Claro. Bueno, tienen de entrada, es un rol de salmón ahumado con palta y queso. Y el tuyo es de zanahoria. Ay, qué tierna que sos. ¿Viste? Te quiero tanto. Y palta y mango tiene. Ah, me Y de encanta. primer plato tenemos un curry de langostinos y un curry de vegetales. Y de postre tenemos hoy un merengue de coco. Muy rico el merengue, me Así encanta. que, ¿no lo vi? Sí, sí, merengue de coco. Estoy bien, dice. ay, Sí. bien. Pensé que me estabas retando. No. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bueno, y durante todo el mes nos sigue acompañando con sus exclusivos vinos la bodega Escorihuela Gascón. Fundada en 1884 con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad. Si usted tiene que vender oro, Joyerías Ricciardi compra oro 18 quilates hasta 7.700 pesos el gramo. Es el único que paga su alhaja por alhaja. También compra monedas de oro y relojes de marca. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Ricciardi, Avenida Alvear 1572 Recoleta, o ahora llama al WhatsApp 1161 687536. Ricciardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Atención, Zafirus anuncia 2 nuevas fragancias. Palas limón dulce y vainilla. Exquisitas ambas, se las recomiendo. Hagan su pedido antes que se agoten. Ingresa hoy a zafirus.com.ar, conoce todos sus productos y seguilos en las redes. Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias, Zafirus. Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida. Hacé como ellas vos también y revendé las mejores fragancias. Zafirus, aromatiza tu vida. Muy rico, vamos a poner un poquito de fragancia a este mundo, a esta realidad. Y ahora sí podemos empezar. Bienvenidos nuevamente, pueden comer. Quería empezar con, no sé cómo nombrarlo, el Tetagate, ¿así se dice? O sea, una vergüenza tremenda, ¿no? Lo que sucedió en el Congreso. ¿Qué piensan? ¿Que hay que seguir con esta virtualidad? ¿Hay que ir a sesionar? Son dos temas separados. Por un lado, es cierto que el Congreso no tiene motivos para funcionar como está funcionando, podría funcionar directamente presencialmente. Hay un montón de lugares donde podría la gente guardar una distancia grande. Está el Centro Kirchner, el Teatro San Martín, hay un montón de lugares donde podría hacerse perfectamente. Y creo que hay una parte del Congreso que es la discusión, la presencia, en llevar adelante los debates por cosas importantes, se tienen que hacer presencial. Es cierto también que por ahí hay ciertas cosas que no deben ser tratadas en este momento, que no son tan importantes, que pueden esperar hasta que se termine la situación. Así que para empezar yo creo que no hay una justificación real para que se hagan sesiones de este tipo. ¿Pero por qué todavía siguen en algunos que sí y otros que no? Bueno, lo que pasa es que pasaron cosas que habría que remontarse a un tema por ahí más importante que tiene que ver con que, digamos, cuando llegó la pandemia y Argentina tuvo que tomar decisiones serias de cómo hacer una cuarentena muy fuerte y demás, en ese momento eso equivale, para llevarlo a un terreno más comprensible para la gente, a cuando en Fórmula 1 hay un accidente, sale la bandera amarilla. Cuando sale la bandera amarilla, los coches bajan la velocidad, todos siguen uno atrás del otro, nadie No pasa se a pueden nadie, pasar. hasta que se limpie la pista y se vuelve a correr. Acá nos pusieron la bandera amarilla
pero sin embargo desde el gobierno siguieron avanzando posiciones cuando la sociedad estaba maniatada de alguna manera o por lo menos encerrada. Es decir, porque la democracia no se da solamente en el Congreso, se da en las calles, se da en los bares, se da en los cafés, la gente tiene que discutir. Entonces vos no podés hacer leyes que cambien fundamentalmente la historia de la Argentina, como legislación penal, modificar la legislación penal, cambiar jueces, todas esas cosas en un momento donde la sociedad no está con la bandera amarilla. Entonces me parece que ese aprovechamiento que se hizo de esa situación pone a la gente de mucho más mal humor de lo que ya está por el solo hecho de tener que estar en su casa. ¿Pero vos crees que solamente se tengan que tratar temas de efecto pandemia, control de...? Ciertos los temas que son estructurales, que cambian la Argentina para largo plazo, tienen que ser debatidos de una manera adecuada. Yo he visto a la expresidenta a cargo del Congreso decir que se cierren el micrófono, una cosa que no se puede hacer, es decir, porque acá esa persona que le cerrás el micrófono representa a 4 millones de personas, a 2 millones de personas, a 100.000 personas. Entonces vos no podés manejarte tan arbitrariamente. Y eso se puede hacer justamente porque tenés la palanquita, tenés el botón. Entonces me parece que hay cosas que merecen realmente un tratamiento distinto, y la democracia no es solamente el gobierno de la mayoría. Es decir, cuando es un pacto social, donde nos juntamos nosotros 5 y dicen, ¿quién va a manejar esta mesa? Bueno, es Juana, decidimos que sea Juana. Pero una vez que, aunque yo no estoy de acuerdo con Juana, nosotros decidimos ese juego, donde el que gana va a llevar adelante la mesa, y entonces yo no puedo después desobedecerte, y vos no podés a mí desestimarme. Porque somos los 4 que estamos acá, estábamos de acuerdo con que quien gana es el que va a manejar la mesa. Lo mismo pasa con la democracia. Y por algún motivo medio extraño, vos escuchas a un presidente de la nación que te dice, así, muy suelto de cuerpo, que los argentinos de bien vamos a estar todos el 17 de octubre en la plaza. ¿Qué son los argentinos de bien? ¿Cómo saber que el 17 de octubre vamos a poder ir a la plaza? Cuando él se queja de otras manifestaciones que se hicieron, entonces sé coherente y no llames a la plaza para el 17 de octubre, que seguramente el 17 de octubre no creo que podamos ir a la plaza. Pero suponete que sí. Ahora, si yo no quiero ir porque no soy peronista o porque no estoy de acuerdo, paso a ser un argentino de mal. ¿Cómo un presidente, que es el presidente de todos los argentinos, se atreve a decir una cosa así? Y yo creo que, ¿sabés qué creo? No es que lo culpe tanto a él, aunque él tiene una responsabilidad mayor que nadie en este país. Me parece que la pandemia nos está enfermando a todos, nos está volviendo loco a todos. Y no hay manera de que de alguna manera estás adentro de este país y no hay forma de que este país no te esté volviendo loco con lo que pasa. Pero, por ejemplo, el tema de urgencias, ¿no? que pasan en época de cuarentena, el punto de la coparticipación, que también es un tema que arma mucho revuelo. ¿Es un tema que era necesario hacerlo ahora? Y te paso la pelota vos en ese sentido de lo que se armó y que ahora todo ese punto de coparticipación sea para poder emparejar, por decirlo de alguna manera, la situación de la policía bonaerense. Son diferentes situaciones. Recién usted preguntaba por el escándalo del Congreso. Yo creo que nosotros siempre estamos acostumbrados a discutir lo obvio y nunca a discutir lo profundo. Primero, no concuerdo con el señor Levina, porque lo importante es lo que se discute, no dónde se discute. Discutirlo en el recinto, discutirlo por una videoconferencia, por Zoom. Lo importante es qué es lo que se discute, la esencia de lo que se discute. Nosotros estamos, hablaba de democracia, la Constitución dice que tenemos un sistema representativo, republicano y federal, ¿no es cierto? Representativo significa que el pueblo no delibera ni gobierna, sino lo hace a través de sus representantes. Esos representantes están en el Congreso. Recién el señor Levina decía que representaban diferentes fracciones. No, cada legislador representa la voluntad de cada uno de los argentinos. Y ahí es donde tenemos que discutir. Yo creo que discutir si un acto privado, como le sucedió a este diputado, que se convirtió en un acto público, debe ser sancionado, ¿no? Me parece que es discutir lo obvio. Pero que eso también fue muy loco que se supieron que él tenía también causas, ¿no? Pero eso no tiene... A ver, por eso no discutamos lo obvio, discutamos no, lo digo, profundo. ¿cómo se llega a un partido político a querer... Espérame un segundito, yo te voy a hablar siempre. Pero que yo digo, ¿cómo se deja un partido político querer postular a un diputado de su propio partido que tenga causas, en este caso, habían sido de abuso?
Una cosa es causa, una cosa es sentencia. Denuncia, no causa, Por eso, denuncia. una cosa es una denuncia, otra cosa es una sentencia. Son dos cosas distintas. En este país, como decía el señor Levina, democrático, la presunción de inocencia sigue vigente hasta el día de una sentencia. Por lo tanto, una denuncia, una imputación o un procesamiento no significa que sea culpable. Entonces, por eso estamos siempre acostumbrados a debatir sobre lo obvio y nunca lo profundo. Acá me parece que lo que importante es cómo representamos nuestras ideas en el Congreso, me parece que lo que tenemos que discutir es si aquellos que dicen una cosa y después defraudan a quienes lo votaron representando otros intereses. Esas son mire, una cosa que tenemos que discutir, cuando sucedió esto nadie sabía quién era este diputado, nadie lo sabía, un anonimato total. Bueno, me parece que es momento de discutir si eso está bien o está mal, si tenemos que seguir con listas sábanas o listas únicas. Me parece que esas son las cuestiones que esto tiene que generar la discusión. Después, nadie tiene duda que fue un acto privado que se transformó en acto público después cada uno sabrá cómo explicar lo que le pasó. Pero acá lo importante es que alguna vez los argentinos recuperemos la iniciativa de discutir lo profundo y no lo obvio. Eso me parece que es lo más importante de esto que ha pasado. ¿Me permitís? Yo en esto difiero un poquito nada más con lo que dice Sergio. Yo creo que es importante discutir el sistema electoral porque está claro que llegan diputados o diputadas que no están en condiciones de llegar y llegan por una lista sábana. También es importante discutir qué es lo que se va a discutir en una situación excepcional como es esta pandemia y cómo los temas de fondo de la Argentina se discuten en las distintas instituciones que tienen. Pero para mí no es menor también discutir, y lo hablo en mi rol de ministra de Educación, pero también como mamá, qué es lo que estamos mostrando desde la política cuando algo que no sé si es un acto privado, porque pasó en el medio de una sesión, con lo cual estaba siendo un acto público, mediado por la tecnología, no era una situación privada, era un acto... Un acto privado pasó a ser un acto público. Era una situación pública desde el momento que era una sesión y estaba sucediendo en el medio de la sesión. Entonces, me parece que discutir que esas cosas de forma no pueden pasar no son el ejemplo. Primero, porque no todos los políticos somos iguales. Yo soy política y no me gusta que me comparen con ese tipo de personajes que hacen ese tipo de cosas. Y segundo, porque como mamá y como ministra de Educación insistimos que hoy que la escuela está virtualizada, que la escuela es remota y pasa a través de la computadora, también les exigimos a nuestros estudiantes y a nuestros hijos o hijas que cumplan determinadas formas. Te tenés que sacar el pijama, tenés que salir de la cama, tenés que lavarte la cara por respeto a tu maestra o a tu maestro, tenés que cumplir determinadas formas. Digo, nos cuesta mucho a los chicos explicarles o contarles cómo tener que comportarse en esta situación remota, que es difícil para todos, más difícil para ellos, y si ellos ven estos ejemplos, te tiran para atrás cualquier otra discusión. Entonces, no es menor para mí también, aunque sea obvio, volver a discutirlo y poner sobre la mesa que no está bien. Aunque haya sido un acto privado, como lo llamamos desde el derecho, pero público desde el momento que es una sesión del Congreso. Me parece que entendió mal porque nunca dije que fue un acto privado. Dije un acto privado que se convirtió en público. Primer error. Segundo, no dije que el diputado no estaba capacitado para ser diputado. Dije que el diputado nadie lo conocía ni sabía qué es lo que pensaba, que son dos cosas distintas. Usted dijo que no estaba capacitado. Son dos cosas distintas. Y tercero, me parece que seguir discutiendo formas es lo obvio. El diputado convirtió un acto privado en un acto público. Ese acto público fue sancionado porque hay un reglamento que dice lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. La Constitución dice... Por eso digo, un acto privado, la Constitución y las leyes dicen que todo acto privado está exento solamente a las consideraciones, está exento a los magistrados. Lo que dice la Constitución también hay que dar el ejemplo. Más allá de lo que dice por la eso letra grande, la letra chica, el artículo. Vuelvo a repetir, que no se malinterprete. Esto no estoy diciendo que estuvo bien ni que fue un acto privado. Fue un acto privado que se convirtió en acto público, pero hay cosas mucho más graves. Ese acto público ya fue sancionado, ya fue apartado, renunció. Me parece que tenemos que discutir cosas mucho más profundas. Yo creo que es un acto público que este señor lo convirtió en privado porque él estaba teóricamente en el Congreso. Sesión, eso es lo en el mismo Congreso que él acepta que funcione, Bernie acepta que funcione como funciona. Por lo tanto, él estaba en ese momento en el Congreso, en un Congreso virtual, pero en el Congreso. Por lo tanto, él lo que hizo, lo hizo en el Congreso. Ahora? Le vuelvo a repetir, yo creo que él pensó que no lo veían. Y en el trabajo, perdón. Más allá si es el Congreso, si es una escuela, si es una oficina. A mí lo que me interesa es lo que se discute de fondo, no cómo se discute. ¿Te da lo mismo que sea virtual o presencial? No es lo mismo, obviamente que no es lo mismo, pero me parece que lo esencial es lo que se discute. Y me parece, además, quiero agregar una cosa, yo no creo que el gobierno haya avanzado
como decía el señor Levina. Y claro que no vas a creer. Si vos no podés no creer, si vos te dan la orden de creer lo que tenés que creer. Mire, a mí nadie me ordenó. A ver, señor Levina, discúlpeme. Vos vivís en un país donde el gobierno peronista tiene el verticalismo como base de su programática. Es decir, que vos obedeces al líder. Entonces, yo entiendo tu posición y entiendo que vos tenés que defender cosas que a veces no querés defender y las tenés que defender igual. Mire, me parece que le falta leer un poco, me parece que le falta leer algunas. Pues recién usted dijo que, usted recién decía que el gobierno había avanzado porque se estaban removiendo jueces. Me parece que la ley es muy clara. Quien pone y remueve los jueces es el Senado. Por lo tanto, eso dice la ley. Eso ya te lo expliqué por qué el Senado... No, bueno, entonces me parece que usted trata de imponer una teoría que no está escrita en la ley. No estoy tratando de imponer. Me parece que no... Me parece que seguimos discutiendo me diga a mí que están tratando de imponer nosotros y me parece una cosa muy absurda. Entonces me parece que seguimos discutiendo lo obvio en vez de discutir lo profundo. No dije que estaba mal o bien. Discutimos por qué lo remuevan. Dije que no estaba el momento porque para que esas cosas se hagan se tienen que entonces hacer un debate. No detengamos a nadie porque estamos en pandemia. No, eso no hagamos las cosas. Bueno, es lo mismo. Me parece que justificar lo injustificable no tiene. No, es al revés. No tiene ningún Usted está sentido. justificando lo injustificable. Porque es injustificable que se tomen medidas que van a atacar, que van a cambiar la historia del país con media sociedad maniatada. Y lo hemos dicho. Lo de la liberación de presos también. Acá lo que hay que discutir no es si se remueve o no un juez, sino por qué se remueve. Bueno, quiero poner una parcialidad un poco. Si no pasa nada. Está bien pensar distinto, pero lo que digo que también hay muchas cosas que realmente a uno le importan, a otros no, para unos son trascendentes y para otros no. Hay un tema en la que puja para mí es política básico. estamos todos los comunes, digo. Cuando hablabas de ese senador, de ese diputado que no se conocía, yo quiero decir una cosa que tiene que ver con la base de la democracia en Argentina. Yo no creo que un país pueda ser democrático si vos tenés 10 provincias que funcionan de manera feudal. ¿Por qué pasa eso? Hay un libro justamente que lo escribió Diego Rojas, que no pertenece a mi pensamiento político, pero es un tipo que yo respeto mucho como investigador y demás, donde habla justamente, que el libro se llama El kirchnerismo feudal, y habla de varias provincias donde el feudalismo sigue funcionando, como el caso de Infran, por ejemplo, el caso de Santiago del Estero. Entonces, ¿el problema cuál es? Es que esas provincias donde pasan cosas increíbles, yo vivo en Formosa, te puedo asegurar que el tema de la droga y demás solamente puede funcionar con un gran apoyo de fuerzas locales, de jueces locales y de políticos locales. No hay manera que eso funcione de la manera que funciona así, no. Y entonces, hay como una especie de pacto tácito que no solamente pasa con los gobiernos peronistas, también pasó con el macrismo, donde vos haces lo que vos querés en tu provincia y tus diputados y tus senadores votan lo que te pide el Poder Central. Es como si fuese un pacto. Entonces vos tenés ahí un montón de diputados que representan, en teoría, eso se llama conducta partidaria. Entonces, no, eso no tiene que ver con la conducta partidaria. Porque vos, para empezar, el diputado representa al pueblo, no al partido. Además de que es de un partido. Esa es la ley. El tipo está sentado ahí... Me parece que también le falta un poquito de entender cómo funcionan los partidos políticos y cuál es la importancia de los partidos políticos en el juego democrático. No, porque estoy diciendo... me das una clase. Bueno. Yo lo que estoy diciendo es que lo primero que tiene que hacer un diputado es representar a su pueblo. Él podía pensar lo que él quiera, y él tiene la obligación de pensar y decir qué es lo que él cree que su gente cree. Ahora, cuando vos decís, vos votame a mí lo que yo necesito y vos en tu provincia haces lo que vos querés, que es lo que pasa con Formosa, que es lo que pasa con Santiago, donde pasan cosas increíbles que no te puedo explicar lo que es Formosa. Entonces, y eso no es democracia. Es decir, un país que necesita 10 provincias feudales para que el sistema democrático funcione, algo está mal en esa. Y te digo, no es falso esto. Hemos visto los abusos de los hijos del poder, en Catamarca, todo ese tipo de cosas que solamente son factibles cuando el Estado Nacional tiene que hacer la vista gorda para poder contar con los votos de sus diputados y senadores que en ese momento están en el poder. Me parece que si usted no sabe lo que pasa en Formosa, yo le voy a explicar lo que pasa en Formosa. Primero es decir que lo de Formosa es un feudalismo, me parece que es faltarle el respeto al pueblo formoseño. En Formosa hay un gobernador que ha sido elegido democráticamente por la voluntad. Está bien, ¿y cuál es el problema? ¿Qué? O sea, ¿les faltamos el respeto a los formoseños? No le falta respeto a nadie. Pero no debería haber como un límite de capacidad. No hay límite. Mire, pregunto si no les parece que debería... Le voy a decir una cosa. Eso ya fue discusión, se discutió en la provincia de Buenos Aires. Yo fui senador de la provincia de Buenos Aires en la época de la gobernadora Vidal,
con el apoyo del masismo y otros sectores políticos, se votó la ley que un intendente, por ejemplo, no puede estar, o un político no puede estar más de 2 veces en su Electo. cargo. Los únicos que se opusieron fuimos nosotros porque entendemos que quien tiene el poder de poner y sacar su representante es la voluntad popular y no una ley. Y eso es lo que le molesta al señor Levina, que en Formosa haya una persona que ha hecho las cosas de manera que los formoseños lo siguen apoyando. Es que A tal manera, yo conozco Formosa desde muy chiquito, yo he militado en Formosa, y cuando uno recorre Formosa, yo veo que se han hecho más de 3.000 escuelas en Formosa, veo que se ha hecho un polo científico que es un ejemplo en desarrollo en una de las provincias más pobres. Bernie, lo que estás diciendo no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? No, no es cierto. Lo invito a ir a Formosa. Formosa está lleno de lugares. Lo invito a ir a Formosa. Pero yo te invito a vos a ir a Formosa. Pero voy seguido, no se preocupe que voy pero yo seguido. he vivido 6 lo años que digo ahí, es lo que estás Creo diciendo. que hay 2 es cierto. Formosas. No, hay 2 Formosas, exactamente. Hay una Formosa que es la que Infran te muestra. Es como si fuese un caminito por donde vos caminás y vas a ver casas maravillosas, lugar divino. Pero después te corres 200 metros para adentro y ves la verdadera Formosa. Vamos a la Villa Yo viví la verdadera 1114 si querés. Gente, por ejemplo, que gana pensiones de 2.500 pesos, hace un par de años atrás, capaz que ahora lo subieron a 5.000, no creo que más, que le cobran después 1.500 o 2.000 pesos para llevarlos hasta el pueblo para poder cambiar por plata. No tenés idea de la pobreza, no tenés idea de la falta, la gente que se muere por tuberculosis. ¿Usted se cree que eso es solamente en Formosa? Yo te estoy hablando de Formosa. ¿Usted se cree que eso que relata solamente pasa en Brasil? ¿Qué tiene que ver, las mandarinas con las peras? No tiene nada que ver. Estamos diciendo que a usted no le gusta que una persona, si no le gusta me parece bárbaro. Pero es un tipo que ha traído paraguayos para votar, les paga gente que vive en Paraguay para que vayan a votar por él. Yo he visto cómo los intendentes en Laguna Nainec... O sea que tenemos un sistema electoral que permite que voten paraguayos, brasileños, uruguayos. La verdad que lo que usted está diciendo, señor Levina, no tiene nada que ver con la realidad. Discúlpeme. Cobran, hasta el IFE han venido a cobrar, 15.000 personas de Hay Paraguay. gente que ha ido a votar con documentos de personas fallecidas también, pero por supuesto que sí, por supuesto, eso nadie lo discute. El sistema de votación que tenemos no es lo que está relatando el perfecto. señor Levina no es potestad de Formosa, es potestad de un sistema político que no funciona como debe funcionar. Un sistema electoral. Desde Formosa, no, el sistema son 2 cosas distintas. Desde Formosa hasta Tierra del Fuego y desde Buenos Aires hasta la cordillera. No es solamente de Formosa. Ahora, decir que, y faltarle respeto a los formoseños que durante 5 veces seguidas eligieron a su gobernador por decisión propia, me parece que son actitudes que lejos de ser democráticas Bueno, son pero ¿cuántas veces antidemocráticas. hemos visto cómo se queman las urnas? O sea, vimos un montón de falencias. Pero ¿quién discute eso? Nadie puede discutir eso. Por eso yo puedo discutir entonces la legitimidad también, ¿o ahora, no? yo no vi que en Formosa se queme ninguna urna, no vi que pasó en otras provincias del oeste, no vi en Formosa. Yo recorrí Formosa, estuve este año antes de la pandemia, vi 3.500 escuelas, vi centros de organización comunitaria con pileta de natación, donde los chicos más vulnerables tienen su colonia de vacaciones, un centro ¿Está científico. como merece estar Formosa? Estamos hablando de una provincia muy pobre que el gobernador, con mucho esfuerzo, no producen nada, viven del Estado nacional porque producen el 7% de lo que se consume, pero en Formosa lo producen. El 90 y pico viene de dinero de la nación. De eso se trata el federalismo. El 70% de la gente vive del Lo Estado. que el señor Levina no entiende que eso es el federalismo. Sí, el federalismo. Lo que pasa es un federalismo que hay que volver a discutir. Perdón, yo no estoy discutiendo. Un federalismo que hay que volver a discutir porque muchas de las provincias que son las que más aporten son las que menos reciben. Hay provincias que no pueden aportar porque no producen y hay provincias que producen. ¿Pero por qué no producen? Porque lo que hacen es comprar a la gente. Claro, le compran los votos, le dan puestos, le dan pensiones. Vamos a sembrar trigo en el altiplano. Nainec tiene 60% discapacitados. El 60% de la población de la Nueva Nainec es discapacitado. Reciben subvenciones por discapacidad. Hay lugares que hay más. Sí. Hay lugares que hay más. Hay lugares aborígenes, hay lugares de aborígenes que hay mucho más todavía. ¿Y por qué es eso? Y eso tiene que ver por los hábitos culturales de alimentación, tiene que ver tiene que ver que es la forma de repartir quita para conseguir los votos. ¿Qué me estás diciendo? Son discapacitados. El sueño de tu casa propia, tu 0 kilómetro, puede convertirse en realidad. A través de un mínimo ahorro mensual comenzás a planificar tu futuro. Y si salís adjudicado, no pagas más. Ya entregamos más de 3.500 millones de pesos a nuestros suscriptores. Solicita asesoramiento en autocrédito.com. ¿Querés concretar tus sueños? Con Autocrédito es posible. Suscríbete a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado no pagás más. Con Autocrédito, cumplir tus sueños es posible.
Bueno, yo tomé un traguito de agua y ahora voy a pasar a otro tema. No, hablando sobre la toma de tierras. Y acá tenemos a Guido que, bueno, estás sufriendo una constante amenaza de toma de tierras. Sí, antes que nada, gracias por la invitación para poder contar esto. Hace 60 días que estoy sufriendo una pesadilla, no solo yo, sino todo presidente Perón, que arrancó como un delito organizado, porque así fue que arrancó. Y yo, mi lugar donde viví toda mi vida, donde me casé, donde estoy criando a mis hijos, donde yo me crié, yo veía como una toma de tierras avanzaba. Y fui a hacer la denuncia, porque la realidad es que soy una persona que creo en las instituciones. ¿Pero de gente de ahí, de que vive ahí? Mira, esto arrancó hace 60 días, como te decía. Hoy el 50% son de Presidente Perón, el resto viene de otros lados, de otros municipios. Primero se tomaron 23 hectáreas. A mí particularmente me cortaron alambrado ese día. Hice la denuncia, la verdad que tengo que destacar el trabajo del fiscal Condomía Alcorta y de Manuel Suárez, que es el jefe de la comisaría, es el subcomisario, que inmediatamente se empezó a tramitar el expediente por la usurpación, y esa toma fue cada vez aumentando en cantidad de gente, en violencia y en terrenos usurpados. Y hoy son 100 hectáreas y de alrededor de 2.000 familias. Entonces, yo veía cómo todo lo que soy, lo que es mi vínculo con mi viejo, que no está, y ese campo donde me crié y que trabajo, se desvanecía de un día para otro. Porque un día a la noche nos cortaron todo el alambrado, y el otro día a la mañana había 50 personas adentro de mi casa ya. Eso es tremendo. Afortunadamente Sí. lo sacaron la policía. Pero digo, el despertarte y ver que... Vino el jefe de calle a tomarme la denuncia, y porque nos habían cortado todo el alambrado, y al otro día, ese me dice, bueno, vamos a ver el lugar. Yo de la angustia no podía ir. Entonces va con el encargado del campo y había 50 personas adentro de mi casa. Dijo, tengo que ir a buscar el grupo comando. Vino con... ¿Dentro de tu casa? En mi campo, yo estoy a 200 metros de ahí. Mi casa es a 200 metros de ese lugar. Vino el grupo comando y los sacaron, los llevaron para donde estaban tomando, y levantamos todo el alambrado. Pero la situación, la angustia, la desesperación, todo junto, porque era un tema de voluntad, de que un día, de tiempo y voluntad. Afortunadamente tramitó el expediente. O sea, sos un afortunado, que sos un propietario que pudieron sacar a las personas. Sin duda. Pero hay el tema Guernica, por ejemplo, que ahora se aplazó hasta el 1 de octubre el desalojo y que podría volver a aplazarse. ¿Esto es 100% responsabilidad del Estado, del gobierno, sacar a las personas que se meten adentro? Hay varias cosas que hay que reconocer. Primero, siempre es importante hacer las denuncias porque con eso la policía tiene la potestad para hacerlo. Y eso es importante porque le das las herramientas. Y eso tramita y es un delito. No hay que dejar de reconocer que esto es un delito. Lo que están haciendo esas personas es un delito y es grave, porque es violación de la propiedad privada y es muy grave. Frederick no lo veía así. Pero la realidad es que son víctimas, las personas que están ahí son otros. Sergio sí, digo, pero Frederick al No, pero no principio... solamente lo decimos, sino lo hacemos, porque lo desalojaron. Lo que está diciendo el concejal fue con el auxilio de la fuerza policial, que no es más que la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Claro. O sea, no son 5 o 6 policías que se juntan a ver qué hacemos, sino hay una decisión muy clara del gobernador de la provincia de Buenos Aires de determinar que eso es un delito, y sobre ese delito hay que proteger a nuestros bonaerenses. La propiedad privada es un derecho consagrado en la Constitución. Todos sabemos que hay un problema de tierra, no lo desconocemos, pero tampoco, y todos sabemos que cada una de esas personas tienen el derecho a una casa digna, pero tampoco se puede consagrar el derecho de uno avanzando sobre los derechos de los demás. Por eso en ese lugar está trabajando el ministro de Desarrollo de la Comunidad, el señor Larroque, hace una semana, 10 días, que está instalado mañana, tarde y noche, para darle una solución, que el desalojo se va a concretar, eso no cabe ninguna duda, pero además a esa gente hay que darle una solución, aunque sea una solución temporal, hasta que todos sabemos que la única solución es la definitiva y es ¿qué rol cumple Chino Navarro en estas Pero ahí, para tomas? mí, para mí es muy importante
hacer la diferencia de los vivos, de las mafias que están detrás, de los Y de que las son necesidades reales. Exactamente. El censo que se hizo a cargo del ministro Larroque fue en ese sentido, es decir, bueno, ok, las víctimas son estas y estos son identificar a los vivos, porque sí hay muchas organizaciones que lucran chica con vendiendo necesidad. terrenos por Facebook por 50.000 pesos. Exactamente. Esto tiene 60 días. Yo, con el secretario de Seguridad, que de muy buen trabajo en el municipio, denunciamos esto también, que había gente que lo vendía desde un primer momento. Hoy los terrenos están todos delimitados. Hubieron enfrentamientos entre bandas, heridos de bala. Entre ellos. Entre ellos. Entre los que hacen las tomas. Entre las personas que hacen las tomas, delimitan los terrenos, los fines de semana van con los autos. Hoy, afortunadamente, el juez dictaminó una medida de no innovar para que no construyan, y una cautelar para que no ingrese más gente al predio. Es un predio muy grande, es muy, muy grande, pero la realidad es que acá hay que ser claros y también decir que hay víctimas dentro de la propia gente que está cometiendo un delito. Lo utilizan. El delito de usurpación, de pasar a ser un delito simple, ¿no? Que era una persona que usurpaba, ingresaba al lugar, pasó a ser un delito complejo. Ya no solamente se tipifica la necesidad, sino que ya empiezan a haber estudios de contadores, estudios de abogados, diferentes actores de la política, porque todos lo sabemos, ¿no? Como decía el señor Levina, eso no es potestad solamente un problema de Formosa, es un problema inclusive de la composición política de la Argentina y de todos los sectores. No hay uno que hay una que ley no... vieja que es muy buena, que la hizo Kirchner, que es la 2660, que es una ley que dice, justamente para poder dirimir este tipo de problemas, que si una comunidad aborigen vivía en un lugar, no se la puede sacar hasta tanto la justicia y el Estado analice la situación. Mientras tanto se tiene que quedar ahí. Pero eso no significa que alguien se pueda meter ahora en un lugar y ya no lo puede sacar por esa ley. Hay lugares en Salta, yo conozco un señor que vivió con tipos que habían usurpado en su propia casa, le usaban en el baño y él no se iba para no perder el lugar y estuvo 3 años así hasta que logró que la justicia lo saque. Esto en Cachi llegó a pasar y los comandaba un cacique, Diaguita. En ese lugar de Cachi no vivían los Diaguita anteriormente, sin embargo ahora salieron con que sí. Y el Diaguita es hijo de una alemana. Esto es así como te lo cuento. Claro. Que llegó a ser inclusive director del hospital de Cachi. Entonces hay toda una cosa mezclada en la política, donde también es cierto que hay a veces miedo, tanto de los jueces como de las policías locales, de tener que bancarse un fuerte en una situación de enfrentamiento. Y porque hay gente que defiende a muerte su casa. Y los desalojos son violentos también, ¿o no? Sí, son dos cosas. La policía es un auxiliar de la justicia. Usted recién preguntaba si el Estado tiene que actuar. La justicia es parte del Estado, no es el Poder Ejecutivo. La justicia es parte del Estado. Ahora, no hay que confundir el rol de la policía cuando es un delito que se está ejecutando en ese momento, que está en fragancia, que es cuando la gente va, quiere intentar, que ahí, por ejemplo, en lo que va en estos últimos 10 días hemos actuado en más de 30, 40 intentos de usurpaciones que la policía ha actuado para que eso en no el se momento concrete. para que no suceda. Ahora, una vez que ya están adentro, es la justicia la que tiene que determinar qué es lo que pasa. Y es muy buena la aclaración que dice el señor Levina, porque eso sucedió a partir de tratar de remediar la ruptura de la contención social después de la crisis del 2001, donde la gente desesperada había perdido muchas de sus propiedades, se quedaron, no era que iban a usurpar, sino que se quedaron en su propiedad que habían perdido como usurpadores. Entonces, a partir de ahí se generó una ley, que fue lo que pasó ahora también, producto en la provincia de Buenos Aires, hubo una ley parecida a esta, con un artículo que justamente parecido a que se malinterpretó, la justicia lo malinterpretó, pero para que no... ¿Cómo la justicia lo malinterpretó? Me quiero detener en eso. ¿Qué quiere decir que la pero justicia malinterpreta? En este caso el juez... La semana pasada la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia aplazaron esa ley para que ningún funcionario judicial... Se modificó ese artículo que daba lugar a... Un caso al revés, una de cal y una de arena, que es lo que pasó en Mascardi. En Mascardi, la policía detuvo a un funcionario del INAI, al vicepresidente del INAI, llevando aborígenes
que no sé si son auténticos o no, pero eso no importa, no viene al caso, los damos por cierto, llevando para hacer tomas. fortalecer la toma que ya existía en Mascardi. Pero yo ahí me quiero Además, detener. perdón, es una cosa que Perón tiene que ver con eso, en el buen sentido, porque Perón en su momento, cuando él todavía formaba parte de un gobierno, no era el presidente, pero él fue uno de los que propulsó la idea de que había que sentar soberanía en ese lugar y que no alcanzaba con que esté el Estado, hacía falta que gente viva en ese lugar y se vendieron tierras, pequeñas tierras, a pobladores para que puedan estar ahí haciendo soberanía. Y pero esa con una limitación de cantidad de extranjeros, porque justamente la soberanía tenía que ver con la representación de garantizar la nacionalidad en ese territorio, y por eso hay una ley que hoy es el problema que tenemos en el sur, que hay un porcentaje que no puede estar en manos de personas extranjeras por una cuestión de soberanía. Cuando son tierras linderas con y el hoy país. ese porcentaje está totalmente desvirtuado, por lo tanto ahí es donde comienzan los problemas de tierra. Por eso y empezamos al principio, nosotros tenemos que entender que cuando tenemos un problema no podemos actuar parche tras parche, sino con soluciones de fondo. Y es lo que nos viene pasando en Argentina, cada problema un parche, cada problema un parche. Claro, pero el tema también es cuando dentro de un estructurales. partido político, que por ejemplo el gobierno ahora que está gobernando, si Frederick dice una cosa y usted que está vos que estás en el mismo partido político o el mismo gobierno, dicen otra cosa, ya... No, esa es la diferencia. ¿Cómo que no? La ministra dice, nosotros actuamos. La ministra puede decir lo que quiere, pero al señor, el gobierno de la provincia de Buenos Aires le defendió sus intereses. Claro, está bien, pero digo, imagínate... Y nadie dudó. No, por Bueno, supuesto cada uno- que no. La ministra ya tuvo que retractarse por lo que dijo. Después de lo que Tengo dijo el entendido. presidente, pero imagínate uno como sociedad mira eso. Bueno. Eso es lo que yo digo. Lo que pasa es que cuando uno ve que la ministra dice eso, uno dice, ahora se tuvo que retractar, pero va a tener realmente la voluntad de resolver el problema como hay que resolverlo. Yo creo que no lo tiene. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con la política. Sé claramente que Bernie no piensa así. Yo creo que en este momento es muy difícil para un gobierno del corte populista que tiene este gobierno repartir, porque no hay dinero, hay una cosa que sería el crecimiento vegetativo de las propias comunidades, donde de repente hace falta más terreno, porque los chicos se casan, tienen hijos, y entonces eso, y no hay dinero para repartir. Y hay algunos tipos que, aprovechando la situación, dicen, bueno, yo guita no te puedo dar, pero vamos a hacer una toma de tierra en tal lugar, y yo sé que lo están armando así. Hay un cierto visto bueno de algunos sectores de los gobiernos locales, aún del gobierno nacional, que hacen la vista gorda y dicen que no los podemos mantener si no les damos algo y algo tenemos que dar, les dan las tierras. Y ahí se arma una historia que tiene que ver con la venta, con la compra. Bueno, y nadie me con los contestó dineros. qué tiene que ver el Chino Navarro con estas temas. El Chino Navarro, ¿qué rol cumple en todo esto? Bueno, El tema de las tomas. algunas de la gente que anduvo tomando tierras tiene que ver con organizaciones como la de Chino, como la de Pérsico, como la de Grabois. Eso no significa que ellos sean los responsables. Habría que analizarlo, yo no puedo decirlo, pero sí es cierto que hay punteros que pertenecen a esa gente. Yo creo que, y coincido con lo que dice el señor Levina, en este tipo de actividades la constante son los punteros políticos. Punteros políticos que trabajan de punteros políticos y que trascienden los gobiernos. Ok. Que no son... porque Está fuera de cualquier... acá cuando- Están en negocios de toda clase. Cuando a veces. hablamos de punteros políticos, hablamos de punteros políticos de todos los partidos políticos, que no tiene puesta la camiseta de nadie, solamente Bailan la de él, con todos. y que trabaja, o sea, su trabajo de puntero político, que conoce las ventanillas del Estado, que sabe dónde ir a tocar, que sabe a dónde ir a sacar, que ¿Y eso sabe no pueden dónde... ser condenados Y sí, bueno, acusados? por eso cada vez que A veces están nosotros... metidos con el narcotráfico, con No, barras es bravas, de parte, todo. es parte. Pero para mí es- La venta de droga es parte de su actividad también. Pero para mí es importante, y yo vuelvo a insistir porque esto me está pasando a mí, y coincido que sí eso está organizado, están muy bien organizados, conocen todas las ventanillas del Estado porque no tienen una bandera política. Ahora sí, lo que hay que pedirle a la sociedad que siempre haga las denuncias, porque por miedo, le pasó a una persona que le tomaron el terreno en esta toma, le quisieron prender fuego a la casa, le variaron al hijo. Entonces, ¿Y no fue a hacer la denuncia por miedo? ¿Por todas esas cosas? fue el fiscal a presentarse sabiendo lo que estaba pasando, porque la realidad es que tenía muchísimo miedo. Entonces, siempre hay que pedirle a todas las personas que están viviendo una cosa así que hagan la denuncia, porque eso le da las herramientas necesarias a la justicia, a la policía. Y no hay que sentar un precedente, porque si no, estos vivos
se van a seguir aprovechando. El problema es que una vez que se metieron adentro, ya se arma un trámite que no siempre es corto. Entonces el tema es... Y esto tiene 60 días. Es que en el momento que está pasando hay que frenarlo, porque si no después ya es mucho más difícil, porque ya interviene la justicia. ¿Vos, Guido, estás con custodia? Yo tengo custodia dispuesta por el juez y también, pero la realidad es que todo el territorio, las 100 hectáreas está custodiada por la policía para que no siga aumentando la toma. Vivir en tu propio terreno, que tengas que poner una custodia para que además, no te... perdón, imagínate mi hija que no sabe qué pasa. Hay tierras que el Estado podría realmente darlas. 4. Hay que trabajar, y antes de pasar, quiero decir una cosa importante. Nosotros cuando estamos analizando este fenómeno, estamos analizando el fenómeno macro, la usurpación colectiva. Hay un fenómeno mucho más preocupante que cuantitativamente es mayor a la cantidad de casas que se toman y que tiene que ver con la toma individual de casas por la fuerza en los lugares más vulnerables. En los lugares más vulnerables, y el señor que es concejal de un distrito lo puede confirmar, en los lugares muy vulnerables entran los grupos, los punteros, todos relacionados con el narcotráfico, y si encuentran una propiedad que les sirve a ellos de manera geográfica para controlar el territorio, entran a la patada, sacan a la gente y se quedan ellos 15, 20, 30 días. Y no solamente en la provincia de Buenos Aires, en todos los lugares, bueno, en la ciudad pasaba lo mismo en la 1114, en la 31, en la... Pero eso, por ejemplo, la policía actúa... Y eso es lo que hay que trabajar, por eso no podemos desaprovechar esta oportunidad que se ha puesto... a la visión de la sociedad, el problema de la usurpación, que tiene que ver con la falta de oportunidades de vivienda digna, sino también con la gran mayoría de las usurpaciones que se producen, hablo por la provincia de Buenos Aires, que tienen que ver con bandas que están dedicadas únicamente a usurpar para cuestiones estratégicas. Como lugares estratégicos para el desarrollo después, de sus negocios ilícitos. Es preocupante, es muy preocupante. Y por eso estamos implementando... Eso pasaba en Rosario también. También, sí, donde hay una actividad, donde hay mucho narcomenudeo, eso es una constante que cuando uno empieza a contar caso por caso, terminamos en un caso peor que en el de Guernica. Claro. Vamos a hacer pasar a Jime, ahora sí, porque ya todos están comiendo, ¿Qué tal pero... está? Sí, los veo que están comiendo. Yo todavía no nada, la realidad me quita el hambre. No, que no te quite. Acá tenés una cosa rica para comer. Es un curry de vegetales, el tuyo. Me encanta. Y ellos tienen un curry de langostinos y arroz aromático. Y todo con productos muy espectaculares. ricos. Todas estas recetazas son con productos Marca Día que se pueden conseguir en todas las tiendas de Supermercado Día del país. Y también en Día Online para poder comprar en estos días desde su casa. Muy bien. Gracias, Jimé. Laboratorio ENA presenta Natulib, la línea más completa de suplementos para cuidar tu salud. Mira. Llegó Natulib, la línea de suplementos para cuidar tu salud. En invierno, reforzá tus defensas con vitamina C en comprimidos o polvo para diluir en agua, o triple inmunidad, una fórmula potenciada de vitamina C, D y zinc. Conseguilos en farmacias o en su tienda online. Natulib, la línea natural para estar bien. Hoy compartimos en nuestra mesa las tostadas de arroz Leiva, ricas, sanas y sin tac. Galletitas Leiva, realizadas artesanalmente. Galletitas Leiva es calidad familiar. Mira. Tus sentimientos y nuestras ganas de encontrarnos no están en cuarentena. Galletitas Leiva, calidad familiar. Hace muchos años. Bueno, y quería hablar un poco de los cambios que se implementaron en la policía bonaerense. ¿Querés contar un poco? No, en realidad no hubo muchos cambios. Únicamente pasaron a retiro aquellos generales que ya estaban cumplidos, que era parte de una programación, y no mucho más. El conflicto que sucedió fue totalmente muy circunscripto a una subdivisión de la policía, que es la policía local. Es esa policía local que comenzó a reclutarse en el año 2015. El debate de la policía local empezó en el 2013, pero efectivamente se hicieron a partir del 2015. Policías que la misma decreto decía que tenía que ingresar con un año de preparación y que la excepcionalidad iban a ser 6 meses solamente, en aquellos casos que así correspondieran. Y obviamente nosotros estamos acostumbrados que la excepción siempre termina siendo la regla, y por lo tanto más de 30.000 efectivos ingresaron a la policía sin muchos... entrenamiento. primero sin una selección
importante, porque la policía es una profesión que requiere una vocación de servicio, no es un trabajo, es una profesión. Y en eso hay que ser muy estricto a la hora de hacer la selección. Y después tuvieron una... Espera un segundito. Entonces, vos decís que ingresaron 30.000. 30.000 policías. De esos quedan 30.000, ingresaron más. De esos hoy quedan 30.000, 29.000. Pero que no hubo una selección... No tuvieron una selección, muchos de los que ingresaron al principio ya se fueron de baja. ¿Y por qué tantos ingresaron? Y porque nadie puede negar que la provincia de Buenos Aires tiene un déficit de policías muy importante. Si nosotros comparamos. ¿Pero por qué con uno piensa que si están tan mal pagos, que se tiene que comprar su propio chaleco de fuerzas, que se tiene que comprar sus balas? Esos son los que están en los psiquiátricos. Chaleco antibalas. Antibalas, chaleco de fuerza. Bueno, hay muchos que necesitan. Digo, los chalecos antibalas, sus balas, que no les alcanza el sueldo, que los móviles policiales están en estados bastante críticos a veces. ¿Por qué pensás que hay tantas personas que quieren aún en ese estado ser policías? Bueno, se lo voy a contestar en dos etapas. Primero, que es una realidad que no podemos tapar. Nosotros intentamos, y el gobernador, cuando nos convocó a cada uno de sus ministros, dijo: venimos a hacer lo que se debe y no lo que se puede. El reclamo de la policía era un reclamo histórico que viene desde 1943, el primer reclamo que tenía que ver con la equiparación de sus sueldos con la Policía Federal. La Policía Federal se creó en el 1943 y a partir de ahí comenzó este conflicto que ningún gobernador pudo solucionar. En esa lógica de hacer lo que se debe y no lo que se puede, y como base para nuestro desarrollo del Plan de Seguridad Integral es el hombre, o sea, el hombre o la mujer policía, estaba anclado, todo el plan de seguridad está anclado en el hombre, no puede estar mal, tiene que tener un sueldo que además venía atrasado. Era el único sector de la provincia de Buenos Aires que venía atrasado. ¿Y por qué venía atrasado? Porque la policía históricamente, como no tiene un gremio, porque así lo determina la ley, todos los aumentos gremiales venían enganchados con los aumentos docentes. En la gobernación de Vidal, que tuvo más de 60 días de paro, después de esos 60 días de paro, dio el aumento que pedían los docentes, pero como no le alcanzaba la plata, a pesar de todo el endeudamiento que teníamos, que decidió desenganchar a los policías del aumento docente. Por lo tanto, aumentaron los docentes, aumentaron todas las demás actividades de la provincia de Buenos Aires, menos la policía, que además venía con un estado bastante candente porque la gobernadora le había prometido en campaña que la policía hablaba de la seguridad, que la policía no podíamos tener una policía mal paga, que había que equipararla con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y lejos de eso no la equiparó y le sacó el 30% de su capacidad adquisitiva. Por lo tanto, el policía estaba ganando, un policía que recién ingresaba ganaba 28.000 pesos. Entonces, con 28... O sea, Vidal fue la responsable de que los policías ganen mal. No, yo le estoy contando lo que pasó en los últimos 4 años, que fue lo que agravó el problema salarial de la policía. Pero venían mal de antes también. ¿Cómo? Venían mal de antes también. Desde 1943. Por eso le dije, desde 1943 nadie lo pudo resolver. Claro. Ahora, usted me pregunta por qué la gente quiere ser policía, porque es una vocación de servicio. Como yo soy médico, me he formado en la actividad pura y exclusivamente estatal, nunca ejercí la actividad privada, siempre ejercí mi carrera en el Estado, hice toda la carrera, desde residente, jefe de sala, jefe de toda la carrera hasta terminar el director de hospital, a pesar de las ofertas que uno tiene de ir a trabajar a lugares mejores pagos. Y por más, la vocación, por el amor. El hospital, lo que uno le brinda al hospital, no lo puede satisfacer en el medio privado, y bueno, son decisiones de vida, y por sobre todas las cosas es la manera de afrontar una vocación. Claro. Y la policía es una vocación, no puede ser policía quien quiere, sino quien puede. Y en también ese merece sentido, todo el respeto. Y en ese sentido, y eso es un tema muy importante, porque nosotros le exigimos a la policía respeto, que está bien. Ahora, la sociedad es parte del Estado también, eso es una cosa que no hay que confundir. La sociedad es parte del Estado, no es solamente el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces,
nosotros le exigimos, como corresponde, respeto a la policía, pero nosotros le faltamos el respeto todos los días. Cuando nosotros, yo le invito a cualquiera que vaya a una cárcel, a una comisaría, entre a una comisaría, no puede estar más de 5 minutos, porque es terrible lo que se vive. El ambiente de una comisaría, nosotros ahora tenemos 6.000 detenidos para un lugar de 1.000. Por lo tanto, eso es inhumano, la gente no... Y así está como apretada. se hacen como hospitales de campaña, no se pueden hacer... Bueno, por eso nosotros, vuelvo al principio, que ya casi se está convirtiendo en un eslogan en la gobernación de Axel Kicillof, que es donde hay un problema estructural, debe haber soluciones de fondo. Nosotros veníamos, cuántas campañas he escuchado a todos diciendo que vamos a solucionar el problema de seguridad, empezando por el sueldo de los policías y terminamos con una policía pagándole 30% menos. En el tema de las cárceles pasó exactamente lo mismo. Comenzamos con un déficit estructural en el sistema penitenciario. Axel Kicillof comenzó con plenos motines allá por diciembre y es la primera vez que un gobierno en la provincia de Buenos Aires va a triplicar su capacidad penitenciaria. Y no es solamente por una capacidad... ¿Van a ser más cárceles? Ya se empiezan a inaugurar las primeras plazas. ¿En dónde? Eso el ministro Alag está trabajando de manera intensa, porque no es solamente tiene que ver con condiciones humanas de cómo alojar, sino si nosotros reclamamos Como permanentemente... están ahora, inhumanas los presos. Por eso, pero si nosotros reclamamos, y eso es lo que tenemos que dejar la hipocresía política de lado. Nosotros reclamamos, no puede ser que la policía, que se liberen presos como se liberan, o no puede ser que en la penitenciaría no se reeduque a la gente. No se puede reeducar porque si usted en un aula tiene 100 chicos no puede enseñar. Bueno, en la penitenciaría pasa lo mismo. Si la gente está hacinada no hay plan de reeducación posible. Por lo tanto, nadie quiere hacer cárceles porque las cárceles no pagan políticamente, pero... Vuelvo a repetir, a problemas estructurales, soluciones de fondo. ¿Cuál es la solución de fondo? Hacer cárceles, que es lo que hizo el gobernador, está destinando gran parte de su presupuesto para empezar, y ya el ministro Alag empieza a inaugurar las Y volviendo a primeras la cárceles. policía bonaerense, entonces ahora se les subió el sueldo. No solamente el sueldo, se le, ahora... usted calcule, se le terminó pagando 1.000 pesos por mes para su uniforme. ¿A usted le parece? Un par de borceguíes vale 10.000 pesos. Una persona ¿Un chaleco antibalas? No, los chalecos antibalas y el armamento es parte de la provisión nuestra. Debería, la provincia hacerse cargo. Lo está haciendo, lo estamos haciendo en un convenio con fabricaciones militares para que sea... ¿Cuántas balas le dan para que el hombre... 32. Mire, le voy a decir, se lo voy a contestar y es muy buena pregunta. Y no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad. Hasta el año pasado, la policía se entrenaba 2 veces en el año. ¿Sí? ¿En el año? En el año. Desde que nosotros asumimos, 10 tiros cada vez. Nada. Nosotros asumimos, lo primero que hicimos fue comprar en fabricaciones militares 2 millones de unidades. ¿Y por qué remarco de fabricaciones militares? Porque tiene que ver con el compromiso del Estado de generar intercambio Estado-Estado y dejar fuera de circulación diferentes intereses que encarece mucho la munición, y eso repercute en la calidad de práctica de cada uno de los policías. 2 millones que significan 20 tiros por mes. Cada policía tiene la obligación de tirar 20 tiros por mes. Y acá la obligación en la práctica. Es lo mismo que hice cuando estuvimos en la Policía Federal y en la Gendarmería. No es mucho, Ojo. 20 tiros... Es mejor que nada. No, pero acá... ¿Solamente con el arma reglamentaria o tienen otras armas para practicar? Pero acá tiene que ver lo que acota el señor Levina y que tiene razón. Para un tirador experto no es mucho. Pero acá cuando uno piensa en cuántos tiros tira, siempre se piensa si hace puntería o no. Lo importante no es solamente si hace puntería, es aprender lo que nunca tiene que hacer con un arma. Eso es lo más importante en la instrucción. Entonces, pasamos de tener 2 veces por día a todos los meses, de saber exactamente lo que nunca 2 veces por año. Exactamente, pero que además eso se complementa con el simulador, así como los pilotos de aviones se pasan horas y horas y horas en un simulador y se suben y empiezan a pilotear una vez que pasaron los simuladores, y ahí es donde practican todas las diferentes averías que puede tener un avión, cómo aterrizarlo de emergencia, cómo hacerlo con viento en contra o no. Bueno, después de tirar, pasan al simulador y ahí es donde se adquiere la destreza de saber exactamente lo que fundamentalmente nunca puede hacer con un arma, que es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más importante de que no solamente haga blanco. Mirá.
Eso es un tema fundamental. El arma otra es- cosa, por ejemplo, también es el estado físico. Solamente para que el tipo no te mate. Sí, Que claro, no es poco, y por digamos. eso... Pero además lo bueno es también que vos no mates al pedo a nadie, ¿no? No, claro, y por supuesto, y saber en qué momento tiene, y saber, y por sobre todas ¿En las qué cosas... momento sí, en qué momento no? Pero por sobre todas las cosas, no solamente preservar la vida de terceros, sino preservar la vida de uno mismo, porque Pero, y cuando del uno... delincuente, porque Claro. si es posible, vuelve... Yo me acuerdo un sargento corriendo, cuando yo era muy chiquito, que era un sargento de la cuadra, corriendo a un tipo, y entonces él le dio la voz de alto, en aquel momento vos le dabas la voz de alto, a la tercera vez podías disparar. Ahora solamente si el que delinque dispara contra Ahí el policía, sí. el policía Pero el tipo puede... le tiró con la 45, usaba 45, le tiró a la baldosa de abajo para que la baldosa se rompa y lo tira el tipo al piso. Y es una de las cuestiones por las cuales se cambió de 45 a 9 milímetros, porque 45 es una munición que genera un impacto muy fuerte y es mucho más letal que un 9 milímetros. Por eso Pero ahora es así, eso quiero que me corrija si no es así. El policía solamente puede disparar cuando el que... Cuando su vida está en peligro. Que no quiere Es muy decir subjetivo. específicamente que la otra persona le Puede ser de dispare. muchas maneras. Puede ser con un palo grande que el tipo te está por pegar, puede ser un tipo con una molotov, puede ser un tipo con un... Y eso no lo hace, no es una capacidad que tiene la policía, eso es lo que dice la ley a cualquier ciudadano, o sea, es la legítima defensa. La legítima defensa no es solamente para un policía, sino también es para cualquier ciudadano. Y, ahí es donde, y en la legítima defensa existe el principio de proporcionalidad del empleo de la fuerza. Si a mí viene un delincuente con un palo en la mano y el policía saca la pistola, está en un desequilibrio de Pero con la voz de alto, y la voz de alto. Bueno, por eso, es todo muy y como es muy subjetivo, eso es lo peor que hay, porque cuando las cosas son Bueno, puede ser muy, bien no objetivas... puede haber cuando algo dice, muy claro. si el que viene a atacar está vestido de blanco, no tire, es objetivo. Ahora, si el palo es largo, es muy subjetivo, entonces por eso tiene que tener un reentrenamiento que necesita actuar de manera prácticamente inconsciente y refleja. Entonces el reflejo, como decía Pavlov, el reflejo se condiciona. Es el entrena. típico, se condiciona, el reflejo es condicionado. Eso es una de las grandes teorías de Pavlov, que tuvo que ver esa famosa anécdota de que el perro cuando toca una campana ya tiene el reflejo condicionado. Claro. Y hablando ahora de otro tema, el tema de... que a mí me dejó un poco sin palabras, el tema del recuento de los muertos por COVID. Eso, para empezar, eso demuestra primero que las políticas no han sido muy correctas en términos de no solamente de la prevención del COVID, sino también hasta de contarla, es decir, que te aparezcan 3.500 personas que vos no tenías en cuenta, es una cosa increíble. Además, nos lleva a la provincia de Buenos Aires a 12.000 muertos, cuando el total del país son 15.000, con el 40% de la población, lo cual estamos diciendo que hay 5-1 en la provincia de Buenos Aires. Hay un montón de motivos que justifican una enorme cantidad de contagios en la provincia, pero estamos hablando ahora de 5-1 de fallecidos. Es decir, 5 en la provincia para 1 en todo el país. Esos 12.000, si haces la cuenta por 18, 19 millones de habitantes que tiene, te da 666 personas por cada millón, que es una cifra altísima, que es más para la provincia nada más. Digo, es más alta que Chile, es más alta, está al nivel de Brasil. Está más baja. Pero que era Perú. algo inevitable también por la cantidad, por la población, por la demografía que tenemos. Hay dos cosas que el otro día estaba escuchando con Mauro Viari, había un médico sueco-argentino que explicaba muy bien. Es decir, que digamos que cuando vos estás mucho tiempo encerrado te debilitas. Claro, te bajan las defensas. Te bajan muchísimo las defensas y entonces eso no le está haciendo bien. Y que al mismo tiempo el problema más serio para mí que hubo, yo estaba de acuerdo con que la cuarentena se haga rápidamente, cosa que se hizo, pero no fueron muy hábiles en el tema de frenar los aviones. Cuando llegaban los aviones, lo primero que había que haber hecho es a esa gente enteramente, no basarse solamente en una declaración jurada como se hizo, lo que es absurdo,
porque yo podía no saber que yo estaba enfermo y firmar y pasar de largo. O haberte chao. tomado algo porque te dolía la cabeza. Y haberme enfermado 2 minutos antes y aún esperando en migraciones. El testeo me parece que fue la gran Lo que había que haber falencia. hecho era primero poner a la gente en cuarentena cuando llegaba de afuera, a toda la gente sin excepción, y en todo caso, si querés alargarla antes, hacerle los testeos. Pero el problema es que se subestimó de entrada. ¿Te acordás que el ministro decía que no iba a llegar? Sí. Entonces, cuando ya empezó a darse cuenta que sí iba a llegar, aún Pobre Ginés, fue estigmatizado siguió con esa subestimando frase porque por compró vida. solamente 35.000 test PCR, cuando tenía que haber comprado, cuando se podía, porque en ese momento todavía había, por lo menos 1 o 2 millones. Sí. ¿Qué podía haber pasado? Que si a lo mejor tenía razón y la cosa venía poco, perdíamos 10 millones de dólares. Pero estamos preparados, porque como acá un señor es militar también, vos tenés que prepararte para lo peor y esperar que pase lo mejor. Entonces, ahí es donde falla Ginés, no comprando una cantidad enorme de test, entonces no había test para hacer. Tuvieron que salir a conseguir test provisoriamente hasta que llegaron, porque lo que compró en vez de esos millones, compró 35.000. Sí, pero no, discúlpeme, le voy a contestar no mi parte militar, sino mi parte médica, docente universitario en fisiología humana. Si bien tiene razón que se podrían haber tomado medidas por ahí un poco más rápidas, no hay que desconocer que era un episodio extremadamente nuevo para la humanidad, no para la Argentina. Segundo, lo que dice... Igual siempre manejamos el diario del lunes. Viendo... Sí, por eso, y manejando el diario del lunes. Imagínese lo que hubiera pasado si no hubiéramos tenido el diario del lunes. Y lo que dice de los test tiene que ver con los test de inmunoglobulina y no con los test con las PCR. En el país, acuérdese que cuando empezó la pandemia había un solo lugar que era el Malbrán, que se hacía PCR. Solamente en el Malbrán se hacía PCR. De toda la Argentina. Porque solamente se le autorizó a hacer los PCR, porque en realidad estaba la Clínica Austral, que tenía mejor equipo que el de Malbrán, estaba la Facultad de Medicina, estaba también el Hospital de Clínicas. 4. Había más, no es que 4, ahora ni me 5, acuerdo. 6, 10. Bueno, ¿sabe cuántos hay hoy? Y sin embargo, porque justamente quisieron manejar la estadística, pensar que se podía haber manejado la estadística sin necesidad de manejar los test. Fue un error. El tema del PCR... no solamente 3, 4 lugares, había más de 30 lugares que se hacía PCR, obviamente muchos en manera privada, pero estatalmente lo hacía el Malbrán. Y el Malbrán necesitó casi 3 o 4 meses para entrenar a la gente, porque el PCR es un test muy... complejo de... No, muy dependiente del personal, no es automático. Esta parte no había, operador, no había, yo conozco exactamente el tema, no existía. Es operador dependiente. Después, a partir de ahí... No, digo que no había test. No había pero el test usted confunde el test de inmunoglobulina con el test de PCR, que son dos cosas distintas. ¿El PCR cuál es? Para no confundir. El PCR es el hisopado. No, ya sé, pero el mecanismo es hisopado. Para eso se necesita una tecnología que es muy complicada, se necesitan cabinas para bioseguridad, se llama campana de flujo. Pero siempre hubieron... es una que tiene aire que no deja entrar ni salir nada. No, a partir de ese momento se empezó a equipar. Mire, la provincia de Buenos Aires estaba destinada a ser un ejemplo en el mundo de fracaso del sistema sanitario. Nadie podía negar que la provincia de Buenos Aires se encontraba en un estado de vulnerabilidad sanitaria impresionante. Para nosotros... los que estamos en contacto con nuestros vecinos, si había algo que era prácticamente imposible era conseguir una cama de terapia intensiva un día de semana a la noche, no le explico un fin de semana. Prácticamente el sistema de salud estaba colapsado, con un nivel de hacinamiento en el segundo y tercer cordón, que hoy estamos hablando de las consecuencias de ese hacinamiento, que son las usurpaciones, y donde todos los ojos del mundo estaban puestos como una región donde iba a fracasar de manera abrupta la contención sanitaria. A partir de que, con el diario del lunes, como usted bien dijo, a partir que comenzaron los casos en Europa, el gobernador ya empezó a despachar aviones a China, a empezar a adquirir equipamiento, porque por más que estaba todo el mundo comprando los mismos elementos al mismo tiempo, no había un respirador factible. ¿Pero había PCR o no había PCR al principio? Claro, ¿Suficientes para testear? No había. No había Pero esa fue la gran falencia, no había capacidad instalada.
Pero digo, había capacidad instalada. Por ejemplo, usted hablando de comprar el PCR, por eso, comprar los reactivos. Y no, pero no, le vuelvo a repetir, mire, es lo mismo que usted me pregunta, ¿había capacidad instalada para terapia intensiva? No. No, Usted pero puede armar- un paciente llega a terapia intensiva porque por ahí no fue detectado a tiempo No me enti- no, la no, no entiende enfermedad, ¿o no no? entiende lo que... capaz que me estoy explicando mal. No es una cuestión de aparato, es una cuestión operador dependiente. Generar entiendo. la dispersión federal para que el PCR se pueda hacer en todo el país llevó prácticamente 3-4 meses poniendo los equipos, trabajando mañana, tarde y noche para que se pueda hacer la capacitación, para que esa gente Eso es pueda junio. hacer... Eso, Son 3 eso meses, hacer. es junio la fecha. Hoy, por ejemplo, hoy la discusión, todavía estamos discutiendo si hay que hisopar o no, cuando en los países más avanzados, por ejemplo, ya se ha determinado que todo paciente con fiebre, tos o alguno de los síntomas es coronavirus dependiente, coronavirus hasta que se muestre lo contrario. Por lo tanto, hoy en muchos lugares ni siquiera se hace el hisopado. Claro, pero en provincia me parece que en lo que no digo provincia porque lo que yo estuve viendo, y corríjanme si puedo estar equivocada, en la ciudad lo que se hizo era se empezó a hacer el testeo, cuando daba positivo se aislaba a todas las personas que habían Lo que se tenido hizo, contacto. el ¿En caso- provincia se tardó más? ¿Por eso No. hay más cantidad de No, no. contagios o más No es cantidad que- de fallecidos? No es que se tardó más. La epidemiología de la transmisión del coronavirus es como una mancha de aceite en el agua. ¿Sí? El epicentro comenzó, por cuestiones lógicas, en la ciudad de Buenos Aires, porque la gran mayoría de la gente que viene de afuera reside o en la ciudad de Buenos Aires o en la zona norte de la provincia de Buenos Que Aires. se aislaban en hoteles, se aislaban. Sí, Se sí. aislaban en hoteles. Tarde, Entonces- eso empezó tarde. No, en la ciudad empezó desde el Apenas- principio. desde el se principio No, subieron se los aislaban. cuando hoteles, llegaron los cuando- primeros aviones que llegaban, que lo único que tenían que hacer era firmar una declaración jurada diciendo que yo no tengo nada y lo dejaban salir, Pero eso eso fue que un delirio. mes marzo. No, cuando ya se febrero. sabía, No, ya se sabía. febrero, De en entrada, marzo ya es estaban más, los hoteles. hicimos un montón de notas, hicimos un montón de comentarios en el programa de la NAT y en otro lado, y eso estaba mal. Vos no podés aceptar que una persona entre, vimos cómo se juntaban en migraciones, todos ahí. Todo un delirio. Gabriel, Eso, yo no digo que eso hubiese evitado porque vos pensás que Todos todo tenemos empezó, hoteles a cargo. todo esto empezó por una sola persona. No, pero- ¿Entendés? pero- Así Ya que hace menos de un imagínate. año. No, pero pará. Ya hace menos de un Hace año. más. Gabriel, yo ahí Pero te la realidad digo- es que se podía haber reducido bastante si se hubiese hecho El un buen control de 21, Ezeiza de entrada. el 21 de marzo, yo estaba en uno de los hoteles de que venía. Cuando se dictó la cuarentena. Que fue el 19, Sí. yo estaba en uno de los hoteles que de hecho fue el que llegó con el buquebús. O sea, fue el 21 de marzo. Fue inmediatamente que cuando se juntó el gobernador, el jefe de gobierno porteño con el presidente para dictar la Esa cuarentena. imagen que duró lo que dura una foto, ¿no? Los primeros Porque meses antes de la cuarentena ya se podía haber empezado con eso. ¿No hacía falta era algo esperar a la totalmente cuarentena? La cuarentena desconocido. se hizo y yo estaba de Pero acuerdo sí con se la hacía cuarentena para las personas que llegaban del No, no, exterior. estoy hablando de residían la en cuarentena capital. general. Y aparte una cuarentena que también, porque esto es opinar contrafáctico, ¿no? Cuando comienza la cuarentena, quien estaba en la situación más candente era la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y sabíamos que eso se iba a ir trasladando como una... Fíjese que ya pasó de la ciudad de Buenos Aires a la provincia, al AMBA. Y ahora El AMBA ya ya se está está en trasladando a los interiores. En esa época, Córdoba, Santa Fe, Jujuy. Había Jujuy provincias sin tenía- casos. Pero digo, No más tenía nada. allá de cualquier discusión que podamos tener, que obviamente hay distintas opiniones, yo encima no soy médico, lo que no hay ninguna duda es que hay 12.000 muertos en la provincia de Buenos Aires y esos 12.000 muertos están muy por arriba de la media mundial en muertos por millón Tiene de razón, habitantes. pero ¿sabe qué acá? Eso es un quiero dato que no se puede quiero olvidar. No, acá lo que hay que Y perdón, considerar... pará. Y que se les hayan escapado 3.500 muertos, ponen en tela de juicio No, cualquier no están- información que dan. No se han escapado. Bueno. 7 se meses están más tarde se cargando- enteraron Aparecieron que por un había- error de diferencia de sistema de Lo contabilización, que lo yo cual le quiero es decir, absurdo. acá lo importante, más allá de la morbimortalidad, eso que usted se refiere se llama morbimortalidad, y que cada sociedad tiene diferentes grados de morbimortalidad, no por su capacidad de atención, sino por factores de riesgo que hacen propio hábitos culturales que tiene cada uno de los países. Acá lo que se evalúa es si un país actuó o no actuó bien, no por la cantidad de infectados ni por la cantidad de muertos, sino por si el sistema sanitario dio respuesta o no dio respuesta. Y hoy, en la Argentina, en los lugares donde ya ha pasado la prueba de fuego, que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el conurbano de la ciudad, todos los bonaerenses y todos los porteños han tenido la respuesta sanitaria que necesitaban. En Pero algunos no casos- solamente No, eso, pero- Sergio, perdón, las personas que fallecieron Sergio, estuvo son muy personas mal que organizado. fallecieron. Sí, pero discúlpeme, las personas que fallecieron, le vuelvo a repetir, esto es un virus que por sí no es letal.
se va, explicándolo groseramente, todo depende de los factores de riesgo que una persona tiene. Sí. Entonces, acá lo importante, y esto es lo que hay que transmitir, porque tampoco podemos transmitir algo que no es. Lo importante es que el Estado, en la Ciudad de Buenos Aires, como la provincia de Buenos Aires, pudo dar la respuesta sanitaria, nunca fue desbordada, siempre tuvo cama de terapia intensiva. Ahora, bueno, un paciente que va a terapia intensiva tiene que ver la morbimortalidad, los factores de riesgo que tenía, y si el terapista que lo atiende... Sí, pero como eso que decís, también hay que decir lo que también culparon a los runners, y también culparon a los runners en su momento, y tampoco creo que... Nadie culpó a nadie. Sí, eso fue... Nadie culpó a los runners. No, ese fue Ginés en su momento y el Pero por eso nacional. estoy diciendo, porque Sergio dice hay que decir lo que es, y no lo de los Pero eso runners fue una boludez, lo de hablando mal y pronto. Lo de los runners nadie discutía... Nadie discute... el tema de las aperturas, eso es lo que se discute. Los protocolos, existen los protocolos, se plantean los protocolos. Acá tenemos un tema para hablar, para saltear, pero antes de eso voy a hacer esto. En Casas Montreal seguimos de festejo, participa del sorteo por la segunda casa que sortea Montreal y gana. Entra ya a www.casasmontreal.com.ar. Ya probaste Slice, los nuevos snacks naturales son riquísimos. Puedes compartirlos con tus amigos, abrir el paquete y no vas a poder parar. Los snacks de Slice vienen para todos los gustos. Papas, batatas, mandioca, palitos salados. Encontralos en todos los supermercados. Recordá, Slice es el nombre del snack. Y ahora Nutribón, el gran alimento para mascotas, presenta Nutribón Criadores, el nuevo alimento multipropósito para mascotas de todas las edades, hecho con ingredientes naturales y todos los nutrientes que ellos necesitan. Con Nutribón Criadores, todos comen bien. Nutribón, el alimento que le gusta a tu mascota al precio que te gusta a vos. Nutribón Criadores, una gran noticia para todas las edades. Un gran alimento para machos, hembras y cachorros. Con Nutribón Criadores, todos comen bien. Ya sé, yo me voy curtiendo, chicos. La voy a hacer pasar a Jime, que venga. Que ya comieron el postre todos, por lo que veo muy bien. A Sergio le encantó. A Sergio le encantó. No dejó de. Es un merengue de coco y tiene una crema de lima arriba. Así Muy rico. Qué disfrutalo bueno. un ratito, un poquito de dulce, Sí, viene bien. sí. Que lo disfruten. Y estamos orgullosos de ser originales e innovadores en todos los diseños de nuestros productos. Walker, empresa líder en cosmética para el automotor. Walker, cosmética para autos. La Cardeus está buenísimo. A vos, Sergio, no te doy porque vos andás en moto. Así que no podés. La Cardeus es sinónimo de calidad desde 1873 y en septiembre celebra su cumpleaños con la promo 3 Deseos. ¡Feliz cumple, La Cardeus! Mira. En septiembre celebramos nuestro cumpleaños 147 con la promo 3 Deseos. Oferta, cuotas, envío. Disfruta de hasta 45% de descuento, 18 cuotas sin interés y envío gratis. La Cardeus es tradición de calidad. Siempre, Empresa de Asistencia de Salud a Domicilio agradece a todos sus profesionales de salud por su gran compromiso y vocación frente a la pandemia del COVID-19. Siempre cumple con todos los protocolos de sanidad en todos sus servicios. Entre todos, podemos cuidarnos. Siempre es el primer servicio prepago de acompañantes de salud en Argentina que brinda atención y cuidados en domicilio y sanatorio. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente capacitado. Asegura a tu familia con los mejores cuidados. 0800-345-0492. Ahora volvemos con lo que estábamos hablando, tema protocolos y con el deseo, la necesidad de por lo menos, yo hablo como madre acá, de que los hijos que están terminando el último año de secundaria, el último año de primaria, el primer grado de primaria, puedan volver a las clases, digo, como fundamental y esencial, ¿no? Sí, hay algo que está un poco vinculado con lo que estaban hablando antes, que tiene que ver cómo se reaccionó, si reaccionamos a tiempo o no. Creo que todo este tiempo, todos los que estamos en lugares de decisión, tuvimos que tomar decisiones sobre la base de algo que no conocíamos, porque era un virus que no se conocía, que teníamos que ir aprendiendo, con la ventaja que este diario del lunes que mencionaban ustedes recién es lo que podemos ver que pasó en otros países que empezaron antes con esto. Yo creo que en términos educativos, las escuelas y los docentes
individualmente reaccionaron rápido, porque desde el momento que se suspende la presencialidad empezamos a trabajar para poder contener, acompañar, garantizar las trayectorias educativas de cada uno de los chicos y chicas. Creo que ya pasó demasiado tiempo. 6 meses es demasiado. No hay especialista de salud que no diga que los chicos ya no pueden más. La cantidad de trastornos del sueño que tienen, trastornos de ansiedad, los miedos con los que viven, los retrocesos madurativos en los chicos más chiquitos. Y realmente hoy en la Ciudad de Buenos Aires no hay argumentos para explicar por qué no podemos volver a espacios de presencialidad, que no es lo mismo que volver a la escuela y volver a clases como la conocimos el 16 de marzo. Esa escuela probablemente no vuelva nunca y en algunos aspectos es positivo porque con la virtualidad ganamos un montón de cosas también. Ganamos la presencia de la familia, que a veces cuesta que la escuela pueda convocar a la familia y que los padres y madres se sumen. Ganamos autonomía en los chicos y chicas para aprender en sus procesos, ganamos autonomía en las escuelas y en los docentes, con lo cual, y la virtualidad en sí misma, que es positiva, eso seguramente vino para quedarse. Ahora, también es cierto que todo eso no reemplaza la presencialidad, no reemplaza el rol del docente, no reemplaza el rol social que tiene la escuela, que es mucho más que aprender contenidos, lo que los chicos aprenden entre pares, a socializarse, aprenden a cumplir reglas, a tener también un protocolo. También el vínculo maestro-alumno, que no es lo mismo ser maestro y ser papá. Absolutamente. Entonces, yo creo que en el primer tiempo, como vinimos hasta acá, había que ser cautelosos, había que tener cuidado. En la ciudad fuimos haciendo aperturas de a poco, graduales. En esas aperturas pudimos ver que después de casi 8 o 10 semanas se mantuvieron, la curva de contagio se mantuvo y ahora ya estamos en un proceso de baja, como también decía Bernie, que la ciudad y AMBA está empezando a mostrar otros resultados. Entonces, con la curva para atrás, no con la curva todavía por delante de contagios, sí podemos decir que tenemos que ponernos de acuerdo para encontrar protocolos y medidas de seguridad que nos permitan volver a espacios de presencialidad. ¿Qué significa esto? Como vos mencionabas al principio, ver qué grupos necesitan antes la escuela, qué grupos necesitan más escuela, entendiendo que todos los chicos y chicas la necesitan, cuáles necesitan ser los primeros en empezar en estos espacios de presencialidad, que no es la escuela que conocemos, pero que sí puede implicar que chicos y docentes se encuentren y que sus compañeros y la escuela vuelva a ser el lugar seguro, de alegría, de aprendizaje, de descubrimiento. Estos grupos prioritarios para nosotros en la ciudad son, por un lugar, aquellos que no pudieron continuar su estudio, aquellos que la forma de estudiar remoto los dejó afuera. Porque hoy estudia quien puede, no quien quiere. Porque hay muchos chicos que no pueden estudiar porque no tienen un contexto que se los permitan. Porque no tienen conexión a Porque internet. no tienen conexión y aún teniéndola, no tienen una familia que acompañe. ¿Cómo haces con un nene o una nena de primer grado que salió del preescolar, que entró a la primaria, no conoció a su maestra, no conoció a sus compañeros, estuvo apenas una semana entendiendo la rutina distinta que es jardín de lo que es la primaria y tuvo que aprender a leer y escribir con mamá y papá en casa? O sea, por más que tenga conectividad, y esto atraviesa todas las clases sociales. Entonces, acá hoy están estudiando quienes pueden. Entonces, lo que decimos es, los primeros que tienen que volver son aquellos chicos que no pudieron continuar. A esos 6.500 que tenemos identificados, que los estamos yendo a buscar casa por casa, que les estamos armando estrategias individualizadas. Y después, como además hicieron el resto de los países del mundo, empezar por aquellos que tienen que terminar un ciclo, los chicos de 5º año, que no pueden terminar su escuela secundaria apagando el Zoom de la computadora y cerrando la computadora. Los chicos de 7º grado que tienen que pasar a un nivel absolutamente distinto, donde se aprende distinto, donde los docentes son distintos, donde pasan de 4 a 13 materias. Digo, los de 7º de grado una también, maestra a profesores. 13. Entonces, digo, hay grupos por los que hay que prioritariamente empezar a generar espacios de presencialidad y no es solo una cuestión de protocolos, porque ya vimos que los protocolos, cualquier actividad puede realizarse con protocolos. Digo, en la ciudad el 100% de las industrias ya están abiertas, la gran cantidad de servicios están abiertos, queda muy poquitito todavía por abrirse. El punto es lo que genera en términos de transporte y movilización, la educación, y por eso el cuidado que fuimos teniendo hasta acá, todo conversado, por supuesto, con la autoridad sanitaria de la ciudad, de salud, perdón. Lo que tenemos que tomar es la decisión de que volvamos. Tenemos que tomar esa decisión y eso es lo que estamos conversando y vamos a seguir conversando las veces que haga falta con el Gobierno Nacional, que soy quien tiene la llave para autorizar o no autorizar. Hoy no depende de las jurisdicciones, depende de la autorización que dé el Gobierno Nacional. Ya se han puesto. Primero... En materia educativa no, todavía no. Con gran asombro, todavía no. Y esto, si hay algo bueno que me llevo de este almuerzo, de esta cena, es la benevolencia de saber que han entendido que un docente no puede ser reemplazado por nadie. Porque después de la actuación de Vidal,
pidiéndole voluntarios para reemplazar los docentes, nos puso a todos bastante nerviosos por la educación de nuestros hijos. En segundo término, creo que ya el Consejo Federal de Educación se ha puesto hay un consenso para determinar cuándo pueden y cuándo no deben hacer presencialidad las clases. Déjame que te corrija ahí, hay un error en lo que estás diciendo, que es ese Consejo Federal donde participo, soy miembro, pues soy ministra del Consejo Federal, está conformado por los 24 ministros de Educación, ministras, más el ministro nacional. Fijamos un protocolo que se fijó, creo que fue mayo, junio, para la vuelta a clases. La vuelta a clases supone universalidad, todos los chicos, todas las escuelas, todos los docentes. Ese protocolo de esa época para la vuelta a clases. Pero para la vuelta a clases decía con baja circulación o nula circulación. Por eso nosotros lo que planteamos es, no estamos queriendo volver a clases como está fijado en ese protocolo, sino que queremos algunos espacios de presencialidad para apoyo escolar, para acompañamiento, para trabajo socioeducativo en el ámbito escolar, que es el que aúna y que da rutina, digamos. Hago una pregunta para entenderlo. ¿Está pensado alargar el ciclo lectivo o no? Depende de las jurisdicciones. Nosotros estamos pensando, por ejemplo, de cara al modelo de evaluación, estamos pensando iniciar antes el ciclo lectivo 2021. Alargarlo. Depende cuándo lleguemos a la presencialidad. Acá lo que hay que evaluar no es si está bien abrir o no está bien abrir. Creo que nadie discute que la presencialidad es lo más importante en el sistema educativo. Lo que se discute es cuándo. Ahí es donde no nos estamos todavía poniendo de acuerdo, es cuándo. No si está bien o está mal, sino el costo-beneficio, ¿no? Bueno, vos sabés que, hablando de eso, en Suecia, en Suecia nunca cerraron. No hubo un solo chico muerto y solamente hubo 4 chicos o 5, me acuerdo si era 5 o 4, que tuvieron síntomas de cierta importancia. No pasó nada. Entonces, por supuesto que para que eso se pueda implementar, hace falta cómo llegan los maestros, qué pasa con los maestros que llegan cuando salen de la escuela, porque los chicos pueden tener circulación del virus sin contagiarse o sin tener síntomas, igual está contagiado. Pero lo que quiero decir es que si lo que queremos cuidar es a los chicos, la relación costo-beneficio entre que el chico se quede en la casa, muchos chicos que ni siquiera tienen buena conexión y demás, y que el chico esté ahí, la relación costo-beneficio para el chico siempre es mejor ir al colegio. No tenemos que pensar en el chico, porque hay un problema. Digo Suecia porque Suecia tiene los muertos, pues usado como ejemplo por el presidente de la Nación, usemos todo. Sí, pero epidemiológicamente el problema no es solamente el contagio de los chicos. Epidemiológicamente hay dos situaciones que hay que tener en cuenta. El vector, el agente vector y el agente multiplicador. Sí. Los niños cumplen la doble acción. No solamente es un agente vector, sino también es un agente multiplicador. Claro. Entonces lo que hay que preguntarse es si por 2 meses que va a terminar el ciclo lectivo, que estamos a la puerta de que aparezca, no sé qué pasa, no está pensando lo que viene. No, bueno, por supuesto, hay que hacer un análisis. Si es costo-beneficio. Estuvo mal hecho. Yo te hago el análisis que hacemos nosotros. Acá no es blanco y negro. Yo te hago el análisis que hacemos nosotros. En ese costo-beneficio, el beneficio de, aunque sean 2 meses, generar espacios de presencialidad es altísimo. Yo le hago y el una costo, pregunta. pero déjame terminar. Sí. Y el costo es bajo. ¿Por qué? Porque costo todas bajo, estas. Porque no es subida. ¿Por qué? No. La vida. No, es bajo ¿por qué? Porque hay manera de garantizar que sea seguro. Como en todo. No, déjame que terminar la idea. Yo le hago una pregunta. Sí, pero déjame terminar la idea primero. Entonces, en términos de costo-beneficio, aunque sea un día, 2 días, 3 días, es importantísimo volver a espacios de presencialidad. Cuidando no solamente a los chicos y a las chicas, sino cuidando a los docentes y cuidando a las familias de esos chicos y chicas, porque los protocolos prevén todas las instancias, porque también, obviamente, los chicos cuando vuelven a casa, si se contagian en la escuela, pueden contagiar a algún familiar, pero hay manera, ya está probado, hemos aprendido no solamente de otros países, sino de otras actividades que se han abierto y que no han generado mayor crecimiento de los contagios. Sí. En general, lo que estamos aprendiendo del mundo es que no están volviendo, salvo el caso de Israel, y que tuvo una situación particular por decisiones que tomaron, que ahora se puede entender que son equivocadas, en días de calor, donde permitieron que no se utilice el barbijo, donde prendieron los aires acondicionados y se cerraron las ventanas. O sea, no es que podemos decir todos los países cerraron, porque no es verdad, solamente el caso de Israel. El resto de los países volvieron para atrás en muy poquitas escuelas, en los casos que avanzaron. Entonces, hay maneras seguras de volver. Y en el costo-beneficio es altísimo el beneficio y el costo es
controlable. Entonces, lo que nosotros decimos es, por supuesto estamos todos de acuerdo en que hay que volver, lo que nos estamos tratando de poner de acuerdo es cuándo. Para nosotros es ahora, porque hace un mes que empezamos a ver que la curva se mantuvo de contagios estable y que empezó a bajar, junto al ministro de Salud de la ciudad dijimos, están dadas las condiciones epidemiológicas para encontrar estos espacios, que además los podemos hacer al aire libre. Al aire libre es mucho más seguro, entonces al aire libre también podemos. No quieren que lo hagamos en las plazas porque, bueno, puede dar la sensación de que no es escuela, aunque hay miles de experiencias en el mundo donde se hacen cosas maravillosas en los espacios públicos. Los propios maestros de la ciudad en su momento dieron en protesta clases en la calle. Pero también están los patios de las escuelas, que la mayoría de las escuelas de la ciudad tienen patios abiertos. Entonces, formas de hacerlo hay. Lo que tenemos que entender también, primero es que los chicos ya no aguantan más. No aguantan más, de ninguna edad. No aguantan más los grandes, no aguantan más los chicos, no aguantan su salud mental, no aguanta más. El daño psicológico no lo vemos ahora, lo vamos a ver todavía no sabemos más cuál va a ser la adelante. consecuencia. Y lo otro que tenemos que entender también es que la escuela, digo, podemos con la virtualidad dar todos los contenidos. Estamos convencidos que el año que viene lo que no se haya podido aprender este año lo van a poder aprender. Ahora, el daño en la sociabilización de los chicos es altísimo. enorme, sí. Y no todos los chicos tienen una familia que los pueden llevar a la plaza durante la semana o el fin de semana para que vean a algunos amigos de forma segura. Entonces, nosotros creemos que la escuela, en tanto lugar social, en lugar donde se aprende a compartir, donde se aprende a relacionarse entre pares, tiene que generar espacios de presencialidad. Y eso es lo que nosotros estamos presentando de forma creativa, porque lo que no podemos hacer es darnos por vencidos y decir, bueno, hasta que no haya vacuna no vamos a volver, porque la pospandemia va a llegar antes que la vacuna. Entonces, tenemos que buscar maneras de transitar esta pospandemia de forma tal que los chicos sufran cada vez menos, vayan teniendo estos espacios cuidados, donde los docentes y las familias también se sientan acompañados y cuidados. Porque yo entiendo que si nosotros hoy decimos, se vuelve todo, ¿con qué grupos prioritarios? Nosotros planteamos, en primer lugar, los que abandonaron la escuela en el primer cuatrimestre del año. En segundo lugar, quienes tienen que terminar un nivel, como son los quintos años. Después pedimos en esta segunda instancia de protocolos los primeros grados, que son los que tuvieron que aprender a leer y escribir sin docente presencial, sino remoto. Y pedimos para aquellos adultos que hicieron un esfuerzo enorme por aprender algún oficio que les va a permitir tener una mejor inserción laboral, que tienen que certificar esa carrera que estudiaron, ese oficio que estudiaron, que puedan rendir y sus instancias de examen puedan ser también en el espacio abierto. No, claro que no es universal. Es focalizado. Es empezar por grupos focalizados. Por eso hablaba de distintas formas de volver. Yo creo que un funcionario público no puede darse el lujo de decir el costo es bajo cuando hay salud y vida de por medio. Me parece que si un juez le diría, mire... Es controlable. Mire, ministra, usted abra todas las escuelas que quiera. Si acá viene un juez y le dice, mire, usted puede abrir todas las escuelas que quiera, pero se hace responsable civil y penalmente por el daño que causa. ¿Usted las abre? Yo ya soy responsable civil y penal por todo lo que pasa en una escuela. Y estoy proponiendo abrirlas. Yo ya soy responsable civil y penal y estoy proponiendo abrirlas. ¿Pero por qué? Pero a ver, me parece que... pero en esto es como un dilema... La realidad es que no salió bien. Pero no es un dilema realista. No salió bien. Además. Entonces vos seguís hablando de que los muertos y la verdad salió como empujes. Tenemos 12.000 muertos en la provincia de Buenos Aires con tu sistema. Yo le dije, no hay ni blancos ni negros. Cuando discutimos este tema... ¿no? Me parece que hay por supuesto que hay que tomar, pero es un dilema que no es decisiones. Hay que tomar decisiones y hay que bancarse las decisiones. Pero Sergio, si salió mal, renunciás. Pero el problema, ¿sabés cuál es? Me parece que ¿sabés cuál es el problema? Digamos, me parece que me extraña una cosa. Me parece que la educación está pasando por una crisis muy importante. Tenemos que discutir no solamente si abrimos las escuelas o no, por qué de una inversión del 6 puntos del Producto Bruto Interno para educación bajamos a 4 puntos. ¿Por qué la ciudad con Macri en 2007? Sí, pero estamos en plena pandemia, Sergio. ¿Vos te pensás que eso va a contar? Porque la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires... ¿Por qué hablamos de conectividad cuando tenemos hablemos de educación? Que se reciben la provincia de Buenos Aires... Me parece que son cosas que también hay que discutir. Juana, la provincia de Buenos Aires, el 20% de los chicos de la provincia de Buenos Aires, de cuarto grado no saben leer y escribir una palabra, el 20%. El 50% de los chicos no terminan la secundaria. De los que terminan, el 70% de esos chicos no pueden digamos, resolver una ecuación simple de matemáticas. Esa es la realidad. ¿Sabés cuántas palabras usan en el conurbano la mayoría de los chicos? Vos usás 3.000. Yo puedo usar 4.000 porque escribo libros y qué sé yo. Ellos usan 200.
En total. Y en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Esa es la realidad de me 30 y pico años de peronismo en la provincia de Buenos Aires. Me gustaría en esto, porque se trata de educación, primero Pero, que sin embargo, en educación tenemos que hablar con Sergio, que así educación. Soledad dice algo. ¿Qué tiene Ser que ver? educados a hablar de educación y no interrumpirnos. No, me parece que hay un montón de, digo, que podría contestar todas y cada una de las cosas que planteó Sergio, porque por supuesto tienen respuesta y son parcialmente miradas, digo, es una parte de la realidad Sergio que está Maradona hablando. Son números que por supuesto Sergio te puedo Maradona contestar. hablando, Son números que también te puedo contestar, no hay 6.000 computadoras tiradas, nosotros ya entregamos 19.500 desde que empezó la pandemia. No, estás con un número que no sé de dónde lo sacaste, pero no es cierto. Pero lo que digo es, hoy lo que tenemos que discutir es esta escuela que fue virtual y que vino a acompañar a chicos en una situación extraordinaria, hoy no está cumpliendo su función. Porque la función que cumple la escuela, que es mucho más que dar contenidos, no se está pudiendo dar. Los docentes mismos me lo dicen en cada una de las charlas cuando recorro las escuelas o cuando tengo las reuniones por Zoom. Dicen, ¿sabes lo que es ver a nuestros docentes, a nuestros estudiantes angustiados y no poder hacer nada? O que solamente el 20% de los chicos prendan la cámara cuando estamos dando clases. Escuelas públicas, escuelas privadas. Entonces, hoy me parece que tenemos que pensar, si todas las actividades que se fueron abriendo con protocolos y medidas de seguridad demostraron que es posible dar el paso hacia la presencialidad, tenemos que poder hacerlo, porque hoy es necesario. Hoy no es darse un lujo, hoy es necesario, lo necesitan los chicos y las chicas. No es un dilema entre se van a morir o no se van a morir, es beneficio o no beneficio. Digo, hoy es beneficioso y el costo es controlable, como en cualquier otra actividad. Si podemos realizar actividades comerciales y económicas... No estaríamos así, ¿no? No, hubiera sido tan controlable, lo hubiéramos controlado en Estamos China hablando con el primer hoy, paciente. pero estamos hablando de la educación, Sergio, es epidemiología, por supuesto, soy licenciada. Una cuestión que tiene que ver con la epidemiología, tiene que ver con la epidemiología y pero si es tanto así, Sergio, como decís, hubiesen controlado la pandemia en provincias del primer día y no se hizo tampoco. Pero no se puede controlar, por eso es una pandemia. Pero como por dijo eso, bien Levina, esto empezó hace menos de 7 meses con un paciente en China. Un tipo que tardó, que en vez de cocinar el coso ese, el mirusílego, y hoy puso al mundo de rodillas. Pero, perdón, pero si están abriendo tantos trabajos, tantas actividades, tantas situaciones, ¿por qué con protocolo no se puede empezar? Los chicos son los que menos riesgo corren. Encima tienen menos riesgo. Pero ponele que los maestros, porque son maestros, porque tienen una edad, tienen un riesgo más alto. Algo que tengan alguna cosa personal. Como hicieron en otros países, aquellos docentes que son por edad o por cuestiones prevalentes personas de riesgo, están exentas de participar de la presencialidad y se manejan de forma virtual. Eso en cualquier parte del mundo y con cualquier protocolo se previó. Que viven en casa con gente mayor, eso tienen que resolverlo para poder ir al colegio. No, también en esos casos, por eso son políticas focalizadas y vas trabajando por grupos de acuerdo a las distintas situaciones. Y son chicos que viven con una familia, con algún familiar que está en situación de riesgo, también se da una situación particular. Por eso digo, hay que ir pensando de a grupos. No se pueden en estas instancias extraordinarias pensar políticas extendidas, sino políticas focalizadas para que de a poco se pueda volver. Totalmente. Y por eso digo que es falso el dilema entre se van a morir o no se van a morir, porque es una actividad esencial. La educación es una actividad esencial, Totalmente. como lo es la salud y lo es la seguridad. La educación también es esencial. Entonces, durante la época de Vidal tuvimos, mis hijos perdieron 3 meses de clase, los hijos los bonaerenses perdieron 3 meses de por los clase. paros de los no había nadie preocupado por los paros de los sindicatos y había mucha gente preocupada, Sergio, muchísima gente tan preocupada. Me hubiera encantado muchísima gente esa preocupada. preocupación que traslada ahora, lo hubieran puesto hace 4 años, en estos últimos 4 años, cuando los chicos de nuestra provincia. Pero ¿y por qué no te preguntás por qué el señor Baradei no hizo lo mismo que le hacía por mucho menos a Vidal al actual gobernante? Pero yo soy, mi esposa es maestra, es docente de un colegio privado, y yo creo que si no se toma una decisión, y para mí caer en quién educó, qué computadoras, para mí estamos en una situación particular, en un momento muy particular de todo el mundo, y hay que tomar decisiones para adelante. Lo que yo digo es, yo veo como mi esposa le da clases por Zoom, y es en un colegio privado, y se va a terminar, y veo como la gente los hijos de los que trabajan en el campo, ya abandonaron la escuela. Entonces la diferencia todavía va a ser cada vez más grande. Pero nadie discute que la presencialidad pero entonces, es creo que es central momento en la de vida darle de la la educación. discusión, ministro. Pero la centralidad, nadie discute. Para mí es muy importante porque, como decimos al principio, pero es una después, hipocresía, ¿sabe qué pasa, porque ministro? estamos Después, discutiendo la diferencia la vamos a ver presencialidad, después. estamos discutiendo la presencialidad, que tiene que ver como una calidad de educación,
y no estamos discutiendo las cosas de fondo. ¿Sabes qué creo yo? Que ni siquiera es calidad de educación, es calidad humana. Sí, claro, porque yo no pero creo nadie que en lo 2 discute. meses nadie vaya a aprender lo que no aprendió en 7 meses virtualmente. Pero te estoy hablando como mamá pero ahora. nadie lo discute. Entonces, pero ¿por qué no vamos todos para el mismo lugar? Y decir, por ahí, Porque el ¿sabes qué? Consejo Federal de Educación va para el mismo lugar. El Consejo Federal de Educación se reunieron todos los ministros y decidieron que la presencialidad o que el avance a la presencialidad va a ser cuando haya nula o muy Cosa que poca el propio, circulación. el Algo propio que hoy ministro Ginés nadie lo González puede García cuantificar. me dijo en persona el jueves pasado en la No va a reunión que empezar tuvimos nunca junto eso. con Así Fernán Quirós y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, que ese indicador Nicolás Trota tenía que pedir que se cambie en el Consejo Federal. ¿Por qué? Porque es imposible pensar que en la sala, por eso está convocando, pero son dos cosas distintas y estás dando información que es confusa. Permíteme que, porque si no genera una situación confusa para las familias que están escuchando. Una cosa es la vuelta a clase, que es lo que está regulado por el Consejo Federal, que igual tiene que cambiar el indicador que lo marcó el propio Ginés González en la última reunión que tuvimos, porque que en las zonas urbanas no haya ninguno, 0 o muy bajo circulación, es decir que nunca va a haber clases. Pero eso es vuelta a clase completa. Otra cosa es que no podamos pensar distintas formas de regresar a la presencialidad por grupos chiquitos, por grupos prioritarios, que eso requiere otro tipo de decisiones y es otro tipo de indicadores. Entonces, a mí no me parece una cuestión de hipocresía plantear que es importante volver a la presencialidad cuando estamos diciendo que la salud de los chicos y las chicas está viéndose afectada hoy por el encierro, por el aislamiento, por no poder compartir con pares, por no tener otras oportunidades de aprendizaje y de socialización. Entonces me parece hipócrita no plantearlo. Nosotros lo que estamos haciendo es pidiendo que tomemos una decisión que acompañe la salud de esos chicos y chicas, que acompañe a las familias, que acompañe también repensar las formas de la presencialidad y cuándo, no solamente si el año que viene si vale la pena o no, sino cuándo, también tiene que ver con pensar cómo se va a organizar, en este caso y lo que me compete, la ciudad. Hoy la ciudad de Buenos Aires se organiza también en función a sus escuelas. Hoy las mujeres podemos salir a trabajar porque sabemos que nuestros hijos están en la escuela, están cuidados y entonces tenemos con quién dejarlos y podemos salir a trabajar. Si nosotros no resolvemos el tema de la presencialidad... Pero perdón, Bernie, lo que vos no querés en la ciudad de Buenos Aires, todos los que tienen educación obligatoria tienen vacantes. En un país donde nunca se interrumpió la clase, no hubo un solo chico muerto por eso, y hubo solamente 4 o 5, estamos hablando de Suecia. Entonces todo lo que estás diciendo funciona mal. Que tienen que ir a trabajar y no tienen dónde porque vos pones el cuento de que quién se hace responsable. Todavía no se resolvió el problema de todos aquellos que necesitan ir a trabajar. No se resolvió porque son ineptos para resolver. ¿Qué me estás diciendo? Vos me decís que tuvieron 4 meses para poder empezar a usar un PCR, porque hay ineptitud en el Estado Nacional. No es un problema tuyo, es un problema... En esta ciudad no han funcionado nunca. En esta ciudad que gobernamos y donde yo tengo la responsabilidad de cartera educativa, te voy a afirmar que a esa chicana que acabas de tirar, que es falsa, no hay chicos en edad escolar, en edad de educación obligatoria, que no tengan vacantes. En el último periodo, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, construimos 54 escuelas. Construimos 54 escuelas, 30 de esas tienen jardines. La edad obligatoria del jardín no tiene que leer, podemos recorrer las escuelas y las podés físicamente. En Barrio 31 podés ver. Si quieres, si vos me lo cuentes porque trabajo todos los días de esto. Las pruebas te vas a dar cuenta que en la ciudad en realidad es mejor la educación. No necesito que me lo cuentes. Creamos 30 jardines en los últimos 4 años. La ciudad esto es educación privada. El Estado se desentendió de la educación. El 50% de la matrícula es privada y el 50%... Permitime, yo no te discuto sobre las balas y sobre los chalecos de antibala. Digo, de los temas de educación, los números los manejamos en educación. No es verdad que haya chicos sin vacantes. Sí, pero es el 50% de la matrícula. Es el 50% de la matrícula. No, pero no se mide por cantidad de edificios escolares, Sergio, se mide por cantidad de alumnos. No es verdad. En términos de cantidad de alumnos, la matrícula es 50% privada, 50% pública. Y te aclaro, además, porque es un dato interesante para mirar, comparado con provincia de Buenos Aires y comparado con otras jurisdicciones, que en los últimos 12 años no cayó la matrícula de la escuela pública a favor de la privada. Por el contrario, en otras jurisdicciones que se privatizó la educación, en la ciudad de Buenos Aires, creció exponencialmente la matrícula de escuela pública en el nivel inicial, se mantuvo en el nivel primario, capacidad adquisitiva para ir a la escuela privada. Las escuelas privadas están pasando por una situación
económica La gente elige la educación pública también, no bastante solo la importante, privada, porque en estos últimos años la clase media se destruyó. Son entonces datos no puede que vas mandar... tirando así como para que son queden, datos, que no son está datos bueno de porque la verdad que genera una son datos de la sensación de la realidad. educación de la ciudad. Pero por supuesto, la clase media de la ciudad de Buenos Aires se destruyó paulatinamente en estos últimos 4 años, por lo tanto, lo primero que se toca es la salida de los hijos A mí me de la llama la clase atención privada. que siempre hables de 4 años para atrás y no hables de... Hablemos de lo que quiera. De más para 25 atrás. años Bueno, para atrás, de 30 años para atrás. discutamos por qué en estos 4 años se bajó 2 puntos del Producto Interno la inversión en educación, algo que fue por ley, porque hablamos de políticas a largo plazo. Hubo una política a largo plazo por primera vez en materia de educación, que fue cuando se votó la ley para que el 6% del Producto Bruto Interno sea puesto en educación, y en estos últimos 4 años de los 6 se pasó a los 4.2. Entonces, que alguien me lo explique. Cuando nosotros ¿Me puedes explicar queremos... cómo haces para llevar adelante un proceso de educación cuando el presidente de la Nación dice que el mérito no sirve para una mierda? Eso es un problema. Explícame eso. Yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo con qué? Yo no estoy de acuerdo. ¿Con lo que dijo el presidente? Yo estoy de acuerdo que Perfecto. una cosa es el mérito y otra cosa es el esfuerzo. Nosotros somos peronistas y en el peronismo sabemos que el esfuerzo tiene que ver con que una comunidad se organice. El esfuerzo es fundamental para el crecimiento de cualquier persona. No tiene nada que ver... Pero la lo que pasa es que cuando vos decís somos peronistas, hay una cosa que no entiendo. Yo sé que a usted le hablo de peronismo y se le pone la piel. No, para nada. Escuchame, mi familia sufrió el nazismo, mirá si no voy a poder aguantar a los peronistas. Yo lo que quiero decirte es lo siguiente. Perón decía, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y el mismo Perón te decía, para los amigos todo, a los enemigos mi justicia. ¿Cómo haces para juntar una cosa con la otra? Para los amigos la ley... para los amigos todo, a los enemigos ni justicia. Para los enemigos la ley, para los amigos los beneficios de la ley. No desvirtúe la palabra de Perón. Perdón, ¿querés que hacemos una cosa? No desvirtúe la palabra de Perón. Hacemos una cosa. Si yo te traigo a vos. Si hay alguien. Perdón, si yo te traigo a vos, cuando Perón dice a los amigos todo y al enemigo ni justicia, ¿vos renunciás? Si hay alguien. Si yo te lo traigo, si yo te traigo el video de Perón diciendo al amigo todo y al enemigo ni justicia, ¿lo dijo o no lo dijo? Decime si lo dijo o no lo dijo. No me pasás diciendo cosas que no son ciertas, porque te pregunto, ¿dijo o no dijo Perón a los amigos todo y al enemigo ni justicia? ¿Lo dijo o no lo dijo? Te pregunto, contestame y después seguís hablando. Para los amigos te pregunté lo que yo te digo, ¿dijo o no dijo a los amigos todos y al enemigo ni justicia? Se dicen tantas cosas. No, lo dijo o no lo dijo. Contestame sí o no. Pero lo puede haber dicho, ¿no? No, lo puede haber dicho, no, lo dijo. Acá lo que interesa es la doctrina, no lo que dice. ¿Sabe las cosas que dijo usted y después se tuvo que... Si vos mismo no te lo bancás a Perón, ¿querés que lo banque yo? ¿Quiere que las cosas que dijo usted y después se tuvo que retractar? Empezando de Feynman. Decímelas. Y empezando de Feynman. ¿Qué dije de Feynman? Que yo no era médico. A mí me dijo que yo no era médico. Me dijo que yo me había llevado una valija del departamento de Lima. Sí, eso está la foto. Sí, bueno, ¿por qué no la denuncia? ¿Por qué no va a la denuncia? Dígalo. ¿Cómo soy el que tiene que denunciar? Bueno, se da cuenta, es una contradicción tras contradicción. ¿Qué quiere que le diga? Para terminar el tema de educación. Sí. Es contradicción Sábado tras a la noche contradicción. con algo un poco más, en tono más bajo y más calmo. Me parece Perdón, que... ¿Por qué? No, pero estamos hablando de... Discutimos. No, pero estábamos hablando de educación. Somos amigos igual, no me quiero imaginar. Me parece que lo importante en esto es que somos conscientes que es importante volver a espacios de presencialidad, tanto yo como el ministro Trota, y estamos tratando de ponernos de acuerdo respecto al tiempo, porque es inminente, es necesario, es urgente, lo piden las familias, y hay un punto que a nosotros nos importa también marcar, que es que porque el Estado no lo regule no quiere decir que no pase. Y hoy lo que está pasando es que está empezando a haber jardines rodantes, por ejemplo, como no están abiertos los jardines maternales, están abriendo los jardines rodantes, que es una forma menos segura porque no podemos controlar si los chicos las casas, qué distanciamiento, cómo trabajan. Están empezando a salir a dar clases en las plazas sin control y sin protocolos. Entonces, es importante que como Estado tomemos decisiones, nos pongamos al frente de esto, tomemos la decisión haciéndonos cargo de lo que implica cada una de las decisiones y volvamos a espacios de presencialidad, porque que no lo regulemos no quiere decir que no vaya a pasar, y está pasando. Entonces, para garantizar seguridad, para garantizar que pase de la manera que tiene que pasar, tenemos que ponernos adelante como Estado, y la buena noticia es que estamos haciendo el esfuerzo de ponernos de acuerdo para que pueda ser bueno. Hay que, solamente es el cuándo, porque el protocolo ya está, que ya se pusieron de acuerdo con el ministro de Salud de Nación y estamos trabajando con el de Educación de Nación. Bueno, y estamos probando las cápsulas de Café Cabrales. Todos nuestros invitados se llevan unos riquísimos productos de Café Cabrales. Estamos presentando las nuevas cápsulas compatibles de Café Cabrales en sus 4 variedades: expreso, lungo, capuchino y cortado. Encontralas en tu comercio más cercano y también en www.tienda.cabrales.com.
Vitalgen es el colágeno hidrolizado que revolucionó la piel de las argentinas. Su fórmula combina 10 gramos de colágeno con 500 miligramos de vitamina C y una fórmula anti-age que aporta firmeza y regenera las células de la piel. Durante septiembre y octubre sumate al desafío Vitalgen para comprobar vos misma los cambios visibles en la piel. Encontrá toda la info en su Instagram, @Vitalgen_ar. Pedí Vitalgen en farmacias de todo el país o en su tienda online. Vitalgen, piel sana y joven desde el interior. La espectacular superficie de nuestra mesa es Decton de Canteras del Mundo. Nuevo material resistente a las temperaturas que no se raya ni se mancha. Acá pueden discutir lo que quieran ustedes. Nuestra mesa es de Decton Enzo Calacata. Conseguila en Fontenla. Entrate más en canterasdelmundo.com. ¿Qué vas a cocinar hoy? Quédate en casa que Oralí te entrega a domicilio. Ingresá a tiendaoralí.com, haces la compra y en un ratito ya lo estás cocinando. Oralí colabora con más de 100 comedores por semana. Conoce los combos y elegí la caja que más te guste. Hay nuevos productos para conocer. Aprovecha un increíble 40% de descuento y un producto de regalo de la línea verde o premium. En la ciudad de Buenos Aires envío sin cargo. Oralí, la calidad que vos te mereces al precio solidario que vos querés. Les presento una gran novedad de Laboratorios Vago, el nuevo Chia Plus Vago. Una fórmula única que te ayuda a cuidar a tu cerebro y a tu corazón al mismo tiempo. Fórmula que combina el aceite de chía, que ayuda a reducir los niveles de colesterol, triglicéridos y el DHA, un nutriente esencial para mejorar y fortalecer la actividad cerebral. En una sola cápsula, buenas noticias para tu cerebro y tu corazón. ¿Y querés conocer otro plus? No contiene yodo ni sodio. Es apto para diabéticos y celíacos. Chia Plus Vago, con el respaldo científico de Laboratorios Vago. Y tengo los relojes Seiko para mis invitados y este es para Sergio. Este está buenísimo, Sergio. Vos ya tenés una colección acá, ¿no? Bueno, de los gracias. relojes Seiko. Muy lindo. Y ¿Hay que ser funcionario para que te regalen uno más grande? No, te tenés que llevar bien con la Como soy conductora. peronista, se lo voy a dar. La solidaridad y el compartir es parte de nuestra doctrina. No, así está que perfecto. de obsequio. Es divino. Es divino. Agradezco mucho. Era un chiste nomás. Bueno, brindamos con Escorihuela Gascón Extra Brut. Con más de 130 años, Escorihuela Gascón es reconocida por ser una de las bodegas pioneras de Argentina. Entren a su nueva tienda online www.tienda.escorihuela.com. Bueno, me despido. Les agradezco a todos por haber venido. Muchas gracias. Hasta mañana a la 1:30. Yo voy a brindar por una Argentina unida, que podamos hablar y dialogar, intercambiar ideas, aunque no pensemos lo mismo. Así que nos vemos mañana al mediodía. Un beso. Chau y gracias. Chau. Gracias. Sonrisas en todo